Capítulo 235. Asegúrate de que ella no muera. Joel se sorprendió un poco ante la pregunta. Él respondió, ella está dentro de la escuela de artes marciales King. ¿El tío Ian la reconocería y la llevaría de regreso a los Smith? Tan pronto como se formó el pensamiento, el hombre dijo, oh. Joel. Se mantuvo en silencio por un momento antes de decir, parece haber ofendido a Paul Kinlan, pero con los vínculos de Justin Hunt con la Escuela de Artes Marciales King, no le harán nada. ¿Intervenimos? Ian permaneció en silencio durante un largo rato. Al final, se burló, con Justin Hunt protegiéndola, ¿por qué nos necesitaría? Joel pudo oír el disgusto en sus palabras. Sin embargo, cuando pensó en el informe de la prueba de ADN, no se atrevió a decir nada. Justo cuando pensaba que Ian iba a colgar, Ian dijo, pero no se debe intimidar a los Smith. No la dejes morir. Joel exhaló un suspiro de alivio. Bueno. Joel se quedó distraído por un momento después de colgar. Por cierto, en realidad no era amigo de Nora. Sumado a esto, la actitud de Ian hacia ella, así como lo dolorosa que fue su existencia para Ian, tendría más sentido si esperara que algo le sucediera a Nora. Entonces, ¿por qué había dado un suspiro de alivio hace un momento? ¿Fue por qué? Miró a Tanya, que estaba escuchando música y jugando en el jeep de delante. ¿Fue por ella? No quería entristecerla, así que no quería que le pasara nada a su mejor amiga. Después de todo, esa mujer siempre había sido terca y retraída desde que era niña, por lo que apenas tenía amigos. No fue fácil para ella tener una mejor amiga a quien confiarle su vida. En el momento en que se le ocurrió la idea, Joel se reclinó nuevamente en el asiento trasero y de repente perdió el deseo de salir del auto. De hecho, siempre había sido retraída desde que era niña. Su mundo consistía solo en ella misma, así que ¿por qué iba a preocuparse por él? ¿No lo había abandonado ella también sin piedad en aquel entonces? Joel bajó la mirada y de repente dijo, vámonos a casa. El chofer quedó desconcertado. ¿Señor Herrero? Joel cerró los ojos. De repente se me ocurrió que tengo una reunión. Vuelve y recoge a los dos niños después de que me envíes de regreso. Sí, señor. Tanya estaba en el asiento del conductor cuando el auto de los Smith pasó junto al jeep. King, presa del pánico, gritó de inmediato, no fuera a ser que alguien se la llevara si llegaba siquiera un segundo tarde. Bueno. Haré que ella se comunique contigo 3 años después. King, ansiosa, dijo, ¿por qué tenemos que esperar 3 años? El entrenamiento en artes marciales debe comenzar temprano, preferiblemente de inmediato. ¿Qué edad tiene tu hija? La mejor edad para aprender artes marciales es entre los 3 y los 6 años. Será mejor que no retrases el aprendizaje del niño. Yvette parecía muy tranquila cuando respondió, oh, ahora mismo tiene 6 meses negativos. King. Estaba desconcertado. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué eres tan estúpido, viejo? Significa que todavía faltan 6 meses para que nazca. King. En ese momento, Yvette ya llevaba 2 años desaparecida de Nueva York. King entró en pánico. Él preguntó, ¿me estás mintiendo? ¿Cómo sabría si la aptitud de un bebé, que aún no ha nacido, sería buena o no? No te preocupes. La prepararé a partir de este momento. No habrá ningún problema en absoluto. Incluso si no crees en ti mismo, ¿no crees en mí? Así King fue engañada por ella. A partir de entonces, finalmente tuvo un discípulo de linaje directo. King, que entonces ya tenía unos 50 años, se emocionó terriblemente. Justin, que se había unido a la Escuela de Artes Marciales de Irving, era solo un bebé de 1 año en ese momento. Pase lo que pase, tendrían que esperar hasta que tuviera 2 o 3 años para aprender artes marciales. Para ser un paso más rápido que la Escuela de Artes Marciales Irving, anunció directamente a todos que ya había encontrado a la hermana mayor de la Escuela de Artes Marciales King y que la estaba entrenando en secreto. Así fue como terminó dando a todos la ilusión de que Big Sister llevaba 25 años practicando artes marciales. 3 años después, cuando Nora tenía poco más de 2 años, alguien se puso en contacto con él y le dijo dónde estaba. Se apresuró a viajar a California de inmediato. Se alegró mucho cuando comprobó el físico del niño.
Realmente era más apta para practicar artes marciales que incluso la propia Yvette. Además de eso, era mucho más joven que Yvette, así que rebosaba potencial para convertirse en grandeza. Así, Kim compró la villa al lado de la de los Smith. Las dos casas estaban una al lado de la otra. Además, Henry y Wendy Smith tampoco le prestaron mucha atención a Nora. Comenzó a enseñarle artes marciales a Nora. Después de 2 años de entrenamiento, Nora, la mutante loca, se iluminó en los caminos de las artes marciales, y él también terminó de enseñarle todo lo que sabía. Kim, dimitido, regresó a Nueva York. Desde entonces mantuvieron un contacto constante a través de Internet. Sin embargo, cuando Nora cumplió 5 años, empezó a ganar peso, lo que le hizo quedarse sin aliento después de caminar solo unos pocos pasos. Afortunadamente, las técnicas de la Escuela de Artes Marciales Kim fortalecieron su cuerpo durante todo este tiempo. Era una lástima que fuera vaga, lo que enfureció tanto a Kim que durante un tiempo siguió usando al gran hermano de la Escuela de Artes Marciales de Irving para provocarla todos los días. El discípulo más pequeño de ese viejo y astuto cabrón entrena 16 horas al día y usa las 8 horas restantes para comer y dormir, pero mírate. Mi pequeño discípulo, ¿puedes ser un poco más diligente? Aunque ya lo dominamos todo, deberías repasar lo que has aprendido con más frecuencia. De lo contrario, lo olvidarás todo. ¿Crees que ya eres muy impresionante, Nora? Sí, de hecho eres capaz de vencer a otros en una pelea, pero no podrás vencer al loco mutante de un discípulo de ese viejo y tortuoso cabrón. ¿Puedes ser un poco más diligente? Ni siquiera entrenaste durante 2 horas hoy. No importa, ¿qué tal media hora en su lugar? Considera que el maestro te está suplicando. Nora, ni siquiera los genios durarán si continúan desperdiciándose así. ¿Qué tiene de bueno dormir? Cuanto más perezosa era Nora, mayor dolor de cabeza tenía Kim. Cada vez que veía gente elogiando a Justin, no podía evitar alardear de lo maravilloso que era su pequeño discípulo. Esto llevó a que toda la Escuela de Artes Marciales Kim desarrollara una idea errónea de Big Sister al final. Big Sister probablemente era una persona muy seria, trabajadora y severa. Incluso si comenzó a entrenar en artes marciales desde los 3 años, este año ya debería tener 28 años. Nora tenía buen cutis y piel clara. Sumado a la falta de sueño durante todo el año, era delgada y esbelta como una adolescente. Su apariencia tendía a dar la ilusión de que aún no tenía ni 20 años. Por lo tanto, ¿cómo podría Pablo considerar tal posibilidad? Miró a Nora en estado de shock y tragó saliva. Luego miró a Kim otra vez. Todo se volvió claro como el día en este instante. Kim no se había enojado la última vez por culpa de Justin, más bien, fue por culpa de Big Sister. Winston había intentado estúpidamente ponerle las manos encima a Big Sister. La escuela Kim de artes marciales nunca había cedido ante nadie. Él fue quien había sido demasiado presuntuoso. Paul estaba tan sorprendido que no pudo decir nada. Incluso cuando escuchó a Nora decir que había sido expulsado de la secta, todavía no pudo decir nada. Esto se debía a que merecía ser castigado por enojar a Gran Hermana. Además, dado solo el estatus de Big Sister en la secta, tampoco podía decir una palabra en su defensa, porque Kim ya había anunciado hace mucho tiempo que el estatus de Big Sister era equivalente al suyo. De hecho, Kim incluso había dicho que la destreza en artes marciales de Big Sister probablemente ya superó la suya. Paul tragó con fuerza. Se puso de pie con dificultad y dijo, «Bien, me iré». La secta Kinlan y la escuela de artes marciales Kim no tienen nada que ver entre sí de ahora en adelante. Se dio la vuelta después de hablar, pero justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, la chica preguntó a la ligera, ¿te vas así sin más? Paul volvió a mirarla. ¿Qué más puedo hacer sino irme? La violación de las reglas de la escuela Kim de artes marciales se trata de la misma manera que el abandono de la secta. Entonces, ¿quieres dejar la secta? Seguro. Entonces regresa a la escuela Kim de artes marciales lo que has aprendido aquí. Las palabras de Nora hicieron que las pupilas de Paul se encogieran ferozmente. Miró a la chica con incredulidad. Era claramente tan joven, pero sus palabras fueron tan despiadadas. Devolviendo lo que había aprendido a la escuela de artes marciales Kim. Quería que él nunca más pudiera usar artes marciales. Sus pupilas se encogieron mientras veía a la chica dar paso tras paso hacia él. ¿Qué crees que estás haciendo,
Las comisuras de los labios de Nora se curvaron ligeramente hacia arriba. Fuera de la secta. Dentro de uno de los autos, esperando para recoger a los niños, Tanya, aburrida, navegaba por internet en su teléfono celular. Joel miró al frente. Después de una larga lucha interna, estaba a punto de salir del auto para ir con Tanya cuando de repente sonó su teléfono. Lo miró con impaciencia, solo para calmarse inmediatamente al ver a la persona que llamaba. Respondió la llamada y dijo respetuosamente: «Hola, tío Ian». Ian permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente preguntar: «¿Dónde está Nora Smith?». Capítulo 236. Tiremos esta maceta de flores. Nora arqueó las cejas. Esta identidad suya en realidad había surgido de la nada. Cherry había tropezado con un sitio web de botánica cuando vivían en el extranjero. Allí, señaló una maceta con orquídeas cubierta de manchas y le pidió que tratara su enfermedad. Por eso había registrado una cuenta allí. En ese momento, Cherry tenía solo 3 años, por lo que pensó que las manchas en la flor estaban ahí porque estaba enferma, al igual que cuando a una persona le salen manchas en la piel. Cuando miró la flor, descubrió que efectivamente estaba enferma y necesitaba algunos remedios de medicina tradicional para recuperarse. Aburrida y con ganas de poner a prueba sus habilidades, dejó un mensaje en la publicación del foro. Le dio al dueño una fórmula para un remedio de medicina tradicional y le dijo que rociara las flores con el remedio una vez al día, y le dijo que la planta mejoraría después de una semana. Responder a las publicaciones del foro requería el registro de una cuenta, por lo que casualmente se había registrado con el alias Orchidiance. Después de todo, ella estaba haciendo que las orquídeas brillaran con juventud y resplandor una vez más. Ella no prestó más atención al asunto después de enviar el mensaje. Inesperadamente, el cartel original reapareció una semana después y decía que Orchidiance realmente era una maestra en el cultivo de plantas porque había resuelto el problema. Posteriormente, el grupo de amantes de las orquídeas empezó a pedirle ayuda. Los ayudaba de vez en cuando si notaba sus peticiones de ayuda cuando estaba de buen humor. Y, de hecho, sus remedios siempre fueron efectivos. Poco a poco se hizo famosa entre los amantes de las orquídeas. Sin embargo, esta era la primera vez que alguien pedía tan descaradamente comprar su receta. Abrió el mensaje privado en el sitio web y miró la maceta de flores que le había enviado la otra parte. La maceta de orquídeas estaba infestada de diminutos gusanos. Sin embargo, esta especie de orquídea en particular era muy delicada, e incluso un toque descuidado podría provocar daños. Por lo tanto, el insecticida definitivamente no se podía usar, ya que causaría que la flor muriera junto con los gusanos. Nora enarcó las cejas. Esa maceta de flores probablemente ni siquiera valía $500,000. Quizás porque había estado bailando desde que era niña, inconscientemente mantuvo su postura recta y erguida incluso cuando estaba desplomada en el asiento. Como si de repente hubiera sentido algo, giró la cabeza, pero todo lo que vio fue solo la parte trasera del auto de los Smith. Ella no dijo nada, solo bajó la cabeza. Al final, Paul fue expulsado de la escuela de artes marciales King por Lucas y algunos otros discípulos de la secta. Como Nora le había dado una pastilla, se sentía dolorido y débil por todas partes y no podía ejercer ninguna fuerza. Nadie sabía qué era la pastilla. Todo lo que Nora dijo fue que eso no lo mataría, pero aseguraría que nunca más pudiera usar ninguna de las artes marciales que había aprendido en la escuela King. Para ser honesto, esto por sí solo ya era más que suficiente para matarlo. Debido a sus conexiones con la escuela King de artes marciales, había actuado sin restricciones y desde hacía mucho tiempo había ofendido a un gran número de personas de las fuerzas del inframundo de Nueva York. Ahora que se había metido en tal situación, había muchas personas que lo patearían mientras estaba en el suelo. Además, también estaban Jordan y su esposa, quienes nunca le darían un momento fácil a la secta Kinlan. En solo un mes, Jordan y su esposa se hicieron cargo de la secta Kinlan y expandieron su influencia, mientras que la secta Kinlan desapareció en el curso de la historia. En cuanto a Paul, el hombre nunca volvió a aparecer en Nueva York. Muchos dijeron que había muerto después de que alguien se ocupara de él. Sin embargo, algunos también dijeron que había escapado con todo el dinero de la secta Kinlan. Las opiniones variaron y nadie podía decirlo con seguridad. Sin embargo,
Estaba destinado a que los pequeños como él nunca pudieran vengarse en toda su vida. Después de todo, se enfrentaba a las dos familias más grandes y dos sectas de artes marciales de Nueva York. Por supuesto, todo esto vino después. La señora Hoffman estaba actualmente sosteniendo la mano de Nora. Ella dijo: «Resulta que eres la hermana mayor de la Escuela King de Artes Marciales. Esto seguro es. No es de extrañar que hayas dicho que no fueron instrucciones de la hermana mayor. Estamos empezando a deberle más y más favores, señora Smith. ¿Cómo podemos pagarte?» Nora bostezó. Esta vez no fue realmente un favor. Después de todo, él fue quien hizo uso de la influencia de la Escuela King de Artes Marciales. De todos modos, la señora Hoffman todavía estaba muy agradecida con ella. Ella dijo: «Solo dígalo si alguna vez necesita nuestra ayuda en el futuro, señora Smith. Eres el invitado de mayor honor de los Hoffman». Nora hizo un gesto con la mano. Luego le dijo a Pete: «Vete a casa temprano cuando termines con la práctica, ¿de acuerdo? Yo me iré primero». Pete. Todos los demás. Quien estaba tan enojado que las venas de su frente prácticamente estaban abultadas. «Nora. Herrero. No solo es tú, quiero decir, tu hijo, sino que también es tu discípulo. ¿Puedes ser un poco más responsable?» Era una pena que Nora ya hubiera acelerado sus pasos en el momento en que dijo que se iba. Antes de que pudiera terminar, Nora ya se había perdido de vista. Su voz fue lo único que quedó resonando en el aire: «Nadie puede revelar mi identidad a extraños. Aquellos que lo hagan serán sometidos al castigo de la secta». Todos los discípulos presentes recordaron el trágico estado de Pablo en ese momento y se estremecieron. King, en una villa luminosa y limpia con seguridad integral en las afueras. El auto de Justin estaba estacionado afuera de las puertas. Abrió la puerta y entró en la villa. En el patio, el invernadero que mantenía una temperatura constante durante todo el año estaba lleno de crisantemos. Amarillo, blanco, rosa. Había de todo tipo de colores. Había lirios arbustivos e incluso especies de orquídeas raramente vistas como un vistazo a la sangre, gaviotas blancas persiguiendo olas, etc. Cada maceta podía venderse por decenas de miles, o incluso cientos de miles, de dólares y era extremadamente valiosa. Sin embargo, Justin ni siquiera echó un vistazo a las flores. Borró la verificación de huellas dactilares y fue directamente a la sala de estar. «Justin está aquí», dijo la señora Landes, la cuidadora, mientras le entregaba un par de zapatillas. Justin bajó la cabeza y se puso las zapatillas. Estaba a punto de adentrarse más cuando de repente vio una figura familiar: Tina York. Sus pupilas se encogieron. Su voz era áspera cuando preguntó: «¿Por qué estás aquí?» Tina sonrió con gracia cuando lo vio. Ella respondió: «Estoy aquí para pasar un tiempo con la señora Hunt. Además, tiene un bote de A Glimpse of Blood al que no le va bien y se ha marchitado. Resulta que tengo la fórmula de un remedio que puede ayudarla a revitalizar la flor». Las pupilas de Justin se encogieron. Sabía muy bien que ella definitivamente no tramaba nada bueno, pero su madre siempre había tratado esas flores como si fuera su vida misma. Pensar que realmente podría conquistar a su madre, que siempre había sido una persona fría y distante. Antes de que Justin pudiera decir algo, una hermosa y glamorosa mujer de mediana edad se acercó a ellos. Ella dijo: «Ya puedes irte, Tina. Vuelve mañana para ver cómo están mis flores». Suspiró: «Las raíces se han infectado de gusanos. ¡Qué dolor de cabeza!». Tina sonrió gentilmente y dijo: «Claro, señora Hunt». Sin embargo, su rostro instantáneamente se volvió oscuro y siniestro después de abandonar la villa. Solo después de la muerte de Winston se dio cuenta de que el amor que había encontrado en la universidad era el más puro. El dolor y la pena llenaron su corazón. Quería vengar a Winston. Entonces, Nora quería casarse con un miembro de los Hunt, ¿verdad? J.E. Aparte de Pete, la persona que más le importaba a Justin era su madre. Tina respiró hondo, sacó su celular y envió un mensaje a Orchidiance: «¿Puedes ayudarme a salvar una maceta de orquídeas? Estoy dispuesto a pagar $500,000». Orchidiance era una figura misteriosa en el campo de la botánica. Trece decía que hace años había una maceta con una especie de orquídea llamada Cinnabar Red Frost que, por alguna razón, se iba marchitando día a día.
Su propietario solo podía publicar sobre ello en Internet y pedir ayuda. Un internauta llamado Orchidiance le dijo al dueño que la maceta de orquídeas estaba enferma y le recetó 2 dosis de hierbas medicinales. La dueña estaba tan desesperada que solo pudo hacer un esfuerzo de Ave María y usar la receta en la maceta de orquídeas, pero al final, la maceta de orquídeas volvió a la vida. Como resultado, Orchidiance se hizo famosa en el mundo de las orquídeas. Mientras Tina lograra complacer a la señora Hunt, definitivamente podría sembrar discordia entre ella y Justin con respecto a sus planes de matrimonio. Además, también había problemas morales con la propia Nora. Tenía un hijo cargado, pero ¿quería casarse con un miembro de los Hunt? Debe estar soñando. En casa de los Anderson. Nora, que acababa de llegar a casa, dejó su celular a un lado y fue a darse una ducha. Cuando regresó, notó que había recibido un mensaje privado en un sitio web donde había registrado una cuenta en el pasado. El mensaje privado decía: «¿Puedes ayudarme a salvar una maceta de orquídeas? Estoy dispuesto a pagar $500.000. 4. Capítulo 237. ¿Qué es eso? La glamorosa mujer suspiró. La vista de la flor me hace querer hacer todo lo posible para salvarla. ¿Cómo se supone que voy a negarle la entrada a la señora York y dejar que la flor muera cuando ella regrese? Entonces bien podría tirar la maceta con flores. Fuera de la vista, fuera de la mente. A la señora Landes le dolía el corazón al mirarla. Incluso sus ojos se habían enrojecido. La glamorosa mujer se llamaba Iris Hunt y originalmente era la nuera mayor del linaje directo de los Hunt, la familia más influyente de Nueva York. Por derecho debería haber sido la persona más deslumbrante y envidiable. Pero inesperadamente, después del matrimonio, por el bien de Justin, ella se mantuvo firme en no tener un contacto excesivo con él. Había estado viviendo aquí desde que se mudó de la residencia de los Hunt y había puesto todos sus sentimientos por Justin y Pete en las flores y plantas del lugar. La maceta de A Glimpse of Blood fue la primera maceta de orquídeas que cuidó en ese entonces. Quizás incluso el propio Justin ya no lo recordaba, pero era una de las primeras flores y plantas en macetas que le había regalado. Iris lo había tratado con mucha delicadeza todo este tiempo e incluso lo había cuidado personalmente. Por lo tanto, la orquídea en maceta no era solo el tesoro de Iris, sino que también contenía todos sus sentimientos por su hijo y su nieto. Pero tal vez la orquídea en maceta había envejecido y llegó al final de su vida útil. Comenzó a marchitarse este año e incluso se infectó de gusanos en las raíces. Iris lo había intentado de muchas maneras, pero simplemente no podía curarlo. Para empeorar las cosas, esta maceta de orquídeas era muy difícil de cuidar. Justo cuando se sentía preocupada por eso, Tina la visitó y afirmó que estaba allí para hacerle a Iris un chequeo médico de rutina. Los médicos iban a los Hunt con regularidad para realizarles exámenes físicos todos los meses. El médico tratante había cambiado repentinamente a Tina este mes. Al principio nadie sospechaba nada, pero cuando Tina vio las flores, de repente empezó a hablar de orquídeas. Esto hizo que Iris se incorporara y se pusiera firme. Después de que captó su interés, los dos comenzaron a charlar. La señora Landes nunca había oído hablar tanto a Iris en todos estos años. Además, no es que su condición estética fuera particularmente rara y difícil de encontrar. Sin embargo, esa persona le estaba ofreciendo $500.000 para comprar la receta del tratamiento. Deben estar locos porque bien podrían comprar una nueva maceta de flores. Cerró el mensaje privado, se fue a la cama y en su lugar se acostó a descansar. En la villa de las afueras. Justin miró a la hermosa mujer de mediana edad frente a él, solo para ver su sonrisa desaparecer inmediatamente después de que Tina se fue. Ella lo miró fríamente. ¿Ella te ofendió? Justin no dijo nada, solo hizo un sonido tranquilo de reconocimiento. La glamorosa mujer dijo de inmediato: «HMP, lo sabía. De lo contrario, ¿por qué vendrías a mi casa sin ton ni son? Después de todo, soy una dama abandonada de los ricos. ¿Quién pensaría siquiera en mí?» Justin bajó los ojos. «No digas eso». La glamorosa mujer tenía un temperamento muy extraño. Ella respondió: «Sigue siendo un hecho, no importa si lo digo o no». Miró la flora y la fauna a un lado después de hablar. En marcado contraste con su actitud gélida hacia Justin,
Trataba las plantas con ternura y gran cuidado. Ella dijo, puedes irte si no hay nada importante. Ya soy muy mayor y tampoco tengo mucho dinero. ¿Qué puede ganar ella de mí? Simplemente me gusta cuidar estas flores, eso es todo. ¿Estás diciendo que ni siquiera puedo asociarme con un extraño por tu culpa? Justin la miró desde atrás y dejó escapar un suave suspiro. Eso no es lo que quise decir. Sin embargo, la bella mujer lo ignoró y comenzó a tararear una melodía. Llevaba un vestido de manga larga. Mirándola desde atrás mientras se ocupaba en el invernadero, había algo de encanto retro en ella. Justin la observó durante mucho tiempo antes de finalmente suspirar y decir, vine porque quería decirte que quiero decir, Pete ha comenzado a hacer transmisiones en vivo de juegos. Puedes echar un vistazo si estás libre. La glamorosa mujer frunció el labio con desdén. ¿Por qué querría mirarlo? Lo que más odio son los niños. Justin guardó silencio por un momento. Al ver que ella no tenía ninguna intención de regresar, dijo, entonces me voy. Si necesitas algo, puedes dejármelo, avisarle a Sean. La mujer nunca antes había tomado la iniciativa de acercarse a él. Mientras estaba ocupada en el invernadero, ella lo ignoró, actuando como si no lo hubiera escuchado en absoluto. Justin solo pudo levantarse y salir del invernadero. Capítulo 238. La consideración de Joel. Nora miró y vio que en un rincón habían tirado un tiesto con orquídeas infectadas de gusanos. La orquídea estaba en una maceta, por lo que era obvio que alguien la había abandonado. Esa maceta de flores. Nora frunció el ceño. Era la misma maceta de orquídeas sobre la que la persona le había enviado un mensaje privado pidiéndole ayuda. Los dos se acercaron. Tanya se inclinó, tomó la maceta de orquídeas y la examinó cuidadosamente. Esta maceta de flores se ve muy bonita. Por supuesto, era bonito. Era obvio a primera vista que la maceta con flores había sido cuidada meticulosamente durante muchos años como si fuera un tesoro de valor incalculable. Era una pena que estuviera infestado de gusanos. ¿Pero no era su dueño demasiado desalmado? ¿Habían descartado las flores solo porque ella no les había respondido? Sin embargo, Nora entendió al momento siguiente. Los gusanos de las flores eran contagiosos. Si se quedaran en el invernadero con otras flores, probablemente también las estropearían. ¡Qué vergüenza! Tanya sostuvo la maceta y dijo, da la casualidad de que no tengo flores en mi nuevo hogar. Usemos esto como decoración. ¿Cómo nos deshacemos de los gusanos? Tanya ya había comprado la villa. Estuvieron aquí para echar un vistazo hoy. Nora pensó por un momento. Como a Tanya le gustaban las flores, esto significaba que estaban destinadas a serlo. Por eso, ella dijo, déjame hacerlo. Tanya asintió. Los dos continuaron caminando hacia adelante. Después de pasear por la mitad del complejo residencial, a pesar de que las largas y delgadas piernas de Tanya todavía se movían, ya se quejaba, el complejo residencial es demasiado grande. No debería haber sugerido traerte y debería haber conducido en su lugar. Nora la ignoró. Los dos caminaron y caminaron hasta que Tanya empezó a sudar. Solo entonces llegaron a la puerta de la villa número 10. Tanya abrió la puerta con su huella digital y dijo, la gente que solía vivir en la villa eran en su mayoría artistas. Cuando compré la casa, el antiguo propietario me advirtió que no me metiera con los vecinos de la villa N-9. Nora enarcó las cejas. ¿Por qué? Tanya explicó. Dijo que era una mujer de mediana edad con un temperamento especialmente extraño. Además, probablemente provenga de un entorno bastante apartado, porque tiene muchos guardaespaldas ocultos que la protegen en los alrededores. Nora. Las villas estaban en las afueras. Muchas de las opiniones de Tina con respecto al cuidado de las orquídeas obtuvieron la aprobación de Iris, haciéndola asentir con frecuencia. La señora Landes había pensado que Iris finalmente había encontrado a alguien con quien poder hablar. ¿Pero quién hubiera pensado que Justin vendría? La visión de Justin inmediatamente hizo que Tina se volviera tímida y pusilánime. Cuando pensó en el repentino cambio de médicos de este mes, la señora Landes entendió todo de inmediato. Dado lo inteligente que era Iris, ¿cómo podría no entenderlo cuando incluso la señora Landes se había dado cuenta? Así había conducido la conversación del día anterior. Para ser honesto,
En realidad no importaba incluso si permitían que Tina se quedara. ¿Para qué podría utilizar a Iris? Además, también podría hacerle compañía y charlar con ella. Sin embargo, a pesar de decir todas esas cosas egoístas, Iris había tirado la maceta de flores al momento siguiente. Su amor como madre hizo que la señora Landes sintiera ganas de llorar. TSK, es solo una posesión mundana. ¿Cuál es el problema? Al ver que los ojos de la señora Landes estaban todos rojos, Iris fingió estar bien y la saludó con la mano. Ella se levantó y dijo, tíralo. Iré al frente y miraré alrededor del lugar. Estaba claramente reacia a desprenderse de las flores, pero aún así dijo eso. Fue exactamente este comportamiento suyo lo que hizo que el corazón de la señora Landes se rompiera. La señora Landes bajó la cabeza. De repente, escondió la orquídea en maceta detrás de unas rocas altas. Es posible que Iris haya cometido un error de cálculo temporal, pero no debe tomar también una decisión equivocada. En su lugar, encontraría la oportunidad de contárselo a Justin. Teniendo en cuenta lo influyente que era, ¿curar un tiesto de orquídeas no era para él tan fácil como un pastel? Iris no quería contárselo a Justin, no fuera a ser que disgustara a esa mujer y, como resultado, le causara problemas a Justin. Pero el tiesto con orquídeas no se debe tirar. La señora Landes tomó una decisión. Se secó las comisuras de los ojos y fue tras Iris. Cuando los dos llegaron a casa, Iris inmediatamente dijo con indiferencia, voy a subir a descansar. No me molestes si no hay nada importante. Sí, señora. La señora Landes sabía que Iris finalmente todavía no podía soportar separarse de la orquídea en la maceta, por lo que se puso triste. La señora Landes suspiró. En ese momento sonó el timbre. Capítulo 239. La suegra y la nuera se encuentran. Maldita sea, huele tan fuerte. Tania habló con descaro y sin reservas. Mi perfume favorito ha quedado totalmente abrumado. Nora la miró. Por eso dije que deberíamos hacerlo al aire libre. Tú eres quien insistió en hacerlo en el interior. Eso fue porque pensé que podríamos sentarnos en la habitación, ¿no? Vamos, vayamos al patio. ¿Dónde deberíamos ponerlo? Nora miró a su alrededor y encontró una pequeña mesa de mármol en el patio. Se acercó, dejó la orquídea y comenzó a rociar sobre ella nuevamente la poción que había preparado. Mientras rociaba cuidadosamente la poción alrededor de la flor, de repente escuchó un grito enojado. ¡Detener! Nora quedó desconcertada. Tanto ella como Tania miraron hacia la puerta para ver a la señora Landes con las manos en las caderas. Como si una vieja gallina cuidara a su polluelo, corrió y se paró frente a ellos. ¿Qué intentas hacer con la maceta de flores? Nora. Tania. Los dos miraron a la señora Landes. No habían cerrado las puertas cuando entraron hace un momento, así que la mujer había entrado así. ¿Quién era ella? Se preguntaban sobre eso cuando la señora Landes dijo, esa maceta de flores me pertenece. Tania se dio cuenta. Ah, claro. Encontré la maceta con flores en el jardín y pensé que la persona que la descartó ya no la quería, así que la traje de vuelta. Al ver cuán sin vida estaba la maceta con flores, la señora Landes entró en pánico de inmediato. ¿Por qué no lo querríamos? ¿Sabes qué es esto o no? Además, ¿cómo puedes traerte esta maceta de orquídeas tan descuidadamente cuando es tan cara? Tania respondió tímidamente, ¿qué tan caro puede ser? Pensé que era un árbol bonsái. Señora Landes. Ella dio un paso adelante. Estaba a punto de tomar la maceta cuando Nora la detuvo de repente. Ella dijo, afirmas que esta maceta de flores te pertenece, ¿pero tienes alguna prueba? Esta maceta de flores en particular valía mucho dinero, por lo que se estaba protegiendo de extraños que pudieran estar tratando de estafarlos. Además, teniendo en cuenta la edad que parecía la señora Landes, no parecía alguien que se conectaría a Internet para pedirle ayuda para tratar la planta. Después de todo, las personas mayores no se conectaban mucho a Internet. Además, solo una minoría de personas visitaría ese foro. Capítulo 240. Ayuda. Solo había tirado las flores el día anterior en un momento de impulso. Más tarde, cuando la señora Landes le dijo que en realidad no lo había tirado, Iris se alegró mucho.
Eran las cosas que uno recuperaba después de perder las que más les importaban. Agarró el pijama que tenía al lado, se lo puso y salió descalza de la habitación, dirigiéndose directamente al invernadero. La señora Landes estaba parada junto a la maceta con flores. Al verla, entró en pánico de inmediato. «Dios mío, mírese, señora». Tomó un par de pantuflas y se las dio a Iris, quien corrió ansiosamente hacia la maceta con flores. El olor acre todavía estaba ahí, pero los gusanos de la planta habían desaparecido. Aunque las flores todavía parecían sin vida, no estaban muertas. La señora Landes lo señaló. «Los gusanos realmente han desaparecido. ¿Se ha recuperado la maceta de flores?» Iris negó con la cabeza. Ella miró fijamente la maceta de flores con el ceño fruncido y dijo: «No, no exactamente. Es cierto que los gusanos han sido ahuyentados, pero las flores también han sido contaminadas por la mezcla, por lo que también pueden marchitarse». Esta fue la razón por la que se había abstenido de usar pesticidas incluso después de tanto tiempo. Todos los pesticidas tuvieron efectos nocivos sobre las flores. Las orquídeas eran simplemente demasiado delicadas. Uno por eso había dudado tanto y no se había atrevido a usarlo en todo este tiempo. Pero al final, una joven señorita que vivía al lado lo había usado en las flores. Suspiró. La señora Landes giró la maceta con flores y la examinó. Ella dijo: «Señora, para mí las flores parecen estar en mejores condiciones que antes. Piénselo. También parecía terriblemente sin vida cuando todavía estaba infestado de gusanos, pero parece estar bien hoy. Esta maceta de flores no es tan delicada como imaginábamos después de todo». Iris frunció el ceño. La señora Landes se maravilló ante la vista. El remedio de esa joven señorita de ayer salvó sorprendentemente las flores. Jaja, tal vez la maceta con flores ya se habría recuperado si hubieras usado pesticidas hace 5 días. Simplemente estabas demasiado asustado y angustiado por eso. Por eso no te atreviste a hacerlo. Iris vaciló por un momento. ¿En realidad? Pero recuerdo que fue precisamente porque usé pesticidas que una maceta con flores que una vez tuve se había muerto. La señora Landes quedó desconcertada. ¿Tengo que demostrarlo? Por supuesto. Nora dijo sin prisa: «De lo contrario, ¿cómo sabría si realmente eres el dueño de esta maceta de flores?» Señora Landes. Eso era cierto. Podía entender por qué tendría tales preocupaciones. ¿Pero cómo iba a demostrarlo? Nora dijo: «Los capullos de esta maceta no son exactamente del mismo color que otras flores. Solo necesitas decirme de qué color son». Señora Landes. Eso la puso en un aprieto. Ella rápidamente dijo: «Espera un minuto. Iré y le preguntaré a la señora». Bueno. La señora Landes caminó hacia la salida, pero después de dar un par de pasos, se giró y añadió: «Pero no rocíes más nada sobre esto. Estas flores son muy delicadas». «¿Entiendo?» Nora volvió a asentir. Después de que la señora Landes se fue y se perdió de vista, tomó la botella de spray nuevamente y continuó rociando la poción que acababa de preparar sobre las flores. ¿No dijo que esta maceta de flores es muy cara?», preguntó Tania. Nora asintió. Por eso tengo que ayudarlos a salvarlo. De lo contrario, lo volverán a tirar. Tania. Poco después oyeron pasos apresurados en las puertas. La voz de la señora Landes sonó al momento siguiente. «Esta es la casa, señora. Cuida tu paso». Una figura hermosa y deslumbrante entró lentamente junto con esas palabras. Verla tomó por sorpresa a Nora y Tania, ambas grandes bellezas. Se sintieron como si de repente los hubieran deslumbrado. La mujer que entró tenía un rostro de forma ovalada, piel clara y ojos grandes. Llevaba un vestido de manga larga que envolvía sus elegantes curvas, no se podía notar ningún signo de edad en su rostro. Llevaba el pelo en grandes rizos sueltos que caían elegantemente detrás de sus hombros. Parecía un elfo que había salido de una pintura europea y había entrado accidentalmente en el mundo humano. Tania no pudo resistirse a tocar a Nora y comentar: «Es tan hermosa». Nora asintió. Los dos querían continuar, pero la señora Landes había visto la botella de spray en la mano de Nora. Luego miró la maceta con flores y descubrió que todas las flores habían sido rociadas con algún tipo de mezcla oscura.
Ella entró en pánico de inmediato y dijo, ¿no te dije ya que no le rociaras más nada? ¿Por qué seguiste rociando la mezcla sobre él? Tú. Lo que estás haciendo va a matar nuestras flores. ¿O es porque no quieres devolvérnoslo? ¿Tienes alguna idea de quién es el líder de nuestra familia? Tania rápidamente saludó con la mano y dijo, no, definitivamente lo devolveremos. No sabía que era tan caro cuando lo compré. Iris frunció el ceño, pero dijo, basta con eso, señora Landes. La señora Landes, sin embargo, no estaba convencida. Señora, obviamente ellos son los que maltrataron sus flores. Iris negó con la cabeza. Ya no nos pertenecía en el momento en que lo descartaste y alguien más lo recogió. Ya deberíamos considerarnos afortunados de que estén dispuestos a devolverlo. La señora Landes estaba terriblemente indignada. Tania exhaló un suspiro de alivio. No lo decíamos en serio, señora. Estábamos tratando la enfermedad de las flores. Iris dejó escapar un suspiro. El método de tratamiento es demasiado extremo. El olor a vinagre era simplemente demasiado fuerte. ¿Cómo podrían resistirlo las orquídeas? Tania no estaba versada en teoría médica, así que no dijo nada. Nora, por otro lado, dijo, creo que las lombrices desaparecerán con un par de pulverizaciones más. La señora Landes la reprendió. Tienes mucha confianza, ¿no? La señora ya ha estado tratando de tratar esa maceta de flores durante medio mes, pero las flores nunca antes se habían visto tan sin vida. Míralo, los pétalos ya están caídos. Parece completamente apático. No debiste haber jugado con eso si no eres profesional. Señora Landi. Iris la reprendió nuevamente. No importa, traigamos las flores. La señora Landes avanzó indignada y cogió la maceta con flores. Mientras lo hacía, insistió, ¿cuánto esfuerzo has puesto en esta maceta de flores? Ni siquiera podía soportar mirar cuando lo tiramos, y yo tampoco me atreví a tirarlo. ¿Quién sabía que terminaría siendo destruido en sus manos? ¿En serio? Iris negó con la cabeza y le dijo que no dijera nada más. Luego los dos se fueron con las flores. Cuando llegaron a las puertas, todavía se podía escuchar a la señora Landes decir, si las flores se mueren mañana, iré a buscarlas. No importa. Como dicen, lo que es tuyo será tuyo y lo que no lo es, nunca lo será. La voz de la mujer de mediana edad sonaba muy agradable y su forma de hablar sonaba como si estuviera recitando un poema. Era solo que su comportamiento era frío e indiferente, haciéndola parecer alguien que no era parte del mundo mundano. Fue solo cuando los dos se fueron que Tania finalmente tragó saliva y dijo, no es de extrañar que la gente diga que la belleza no es solo superficial. El físico de esa dama es demasiado hermoso. Aunque me pregunto cuántos años tendrá. Ya que se dirigen a ella como, señora, entonces debe tener al menos 30 años, ¿verdad? Pero ella tampoco lo parece. Nora tampoco podía decir cuántos años tenía la mujer, principalmente porque era una combinación perfecta de inocencia y feminidad, lo que hacía que la gente pasara por alto su edad. Tania dijo, voy a preguntar por ahí y ver de qué familia es. Después de traer la maceta de flores a casa, la señora Landes tomó un trozo de pañuelo húmedo y limpió con cuidado y suavidad la poción medicinal residual de las hojas y los pétalos. Era una pena que, aunque la poción era demasiado picante, las flores eran tan delicadas que no podía lavarlas. Por lo tanto, aunque ya había limpiado la poción, todavía olía a vinagre. La señora Landes suspiró. Iris incluso dejó el pañuelo, se levantó y subió las escaleras. Olvídalo, dijo. Esa noche no pudo dormir bien porque la maceta con flores la perseguía mientras dormía. Como resultado, sintió como si acabara de quedarse dormida cuando escuchó el grito de sorpresa de la señora Landes. Señora. ¡Cu rápido! Levántate y mira las flores. Iris se sentó abruptamente. ¿Qué había pasado con las flores? ¿Podrían haberse marchitado? Y murió. Capítulo 241. ¿Smith? ¿Ayuda? Tania entró en pánico. Ella instó. Rápido, Nora, ve y echa un vistazo. ¿Le habrá pasado algo a esa bella señora de mediana edad? Nora escuchó lo que dijo la señora Landes tan pronto como salió del auto, por lo que también quedó un poco desconcertada. Por alguna razón,
A ella le agradaba bastante esa dama, así que asintió y dijo, dirige el camino. Pete, que estaba escondido en el coche, miró confundido a la señora Landes. ¿No era ella la señora Landes, la cuidadora de su abuela? Él también salió del auto. Estaba a punto de acercarse cuando de repente se le ocurrió algo. Si su abuela lo viera, ¿no quedaría todo expuesto? Sin embargo, no le preocupaba la salud de su abuela, porque ella se sometía a un chequeo médico todos los años. Además, el tirano había asignado guardaespaldas a su abuela, que estaban por todo el lugar. Si algo realmente hubiera sucedido, no había manera de que los guardaespaldas estuvieran tan callados. Por lo tanto, mientras la señora Landes estaba preocupada y no lo había notado todavía, tomó la mano de Tanya y le dijo, abre la puerta primero, mamá divina. Ese tipo de ambiente no es adecuado para niños. Te esperaré a ti y a mamá aquí. Tanya. Y pensar que ni siquiera pensaba tan lejos cuando era niña. Sin embargo, rápidamente recuperó el sentido, abrió apresuradamente la puerta y dejó entrar a Pete. Solo entonces fue tras Nora. 2 minutos después. Dentro del invernadero, Tanya miró fijamente a la bella dama frente a ella y la maceta de flores en su mano. Ella quedó atónita. Cuando pediste ayuda, estabas hablando de la maceta con flores. La bella mujer asintió. Sí, claro. ¿De qué más podría haber estado hablando? Tanto Tanya como Nora guardaron silencio. Cuando los dos escucharon la llamada de ayuda de la señora Landes, lo único que pudieron pensar fue que algo le había sucedido. Ahora que lo pensaron de nuevo, ¿no era obvio? No era como si la señora Landes supiera que Nora era doctora después de todo. Las comisuras de los labios de Tanya tuvieron un pequeño espasmo. Entonces deberías haber sido más claro al respecto. Terminamos corriendo hasta aquí. La señora Landes estaba terriblemente nerviosa. Estas flores son la vida misma de la señora. No estaba exagerando cuando pedí ayuda. Tanya no dijo nada más. En cuanto a Nora, miró la maceta con flores que Iris tenía en la mano. Las flores se pudrieron e incluso las raíces se dañaron y ya no pudieron crecer. La señora Landes estaba de muy buen humor. Ella dijo, pero esa era una especie de flor diferente. Quizás esa maceta de flores simplemente no tenía suficiente vitalidad y fuerza vital. Sin embargo, esta maceta de flores está repleta de vitalidad. Iris también asintió. Sí, velémoslo hoy. Bueno. La maceta con flores permaneció medio muerta todo el día. Iris lo regó con regularidad y lo dejó tomar el sol. Esto continuó hasta el tercer día cuando la maceta de flores realmente sobrevivió. Señora, esta maceta de orquídeas no es tan delicada como usted dice. Mira qué resistente es. Todavía está bien a pesar de que esa joven señorita le estaba rociando vinagre ese día. La señora Landes caminaba felizmente por el invernadero con una botella rociadora llena de agua. Ella dijo, en realidad, tal vez estas flores sean como las personas, es más fácil mantenerlos vivos dejándolos crecer en la naturaleza en lugar de cultivarlos con tanto cuidado. Iris sintió que sus palabras tenían algo de verdad. Dio una vuelta por el invernadero pero de repente se detuvo frente a una maceta de crisantemos de color púrpura oscuro. Apartó la tierra y la inspeccionó cuidadosamente, lo que la sorprendió. Señora Landes. Esta maceta de flores ha sido infectada. La señora Landes se acercó de inmediato cuando la escuchó. Efectivamente, vio algunos pequeños gusanos negros arrastrándose sobre los capullos de crisantemo. Sin embargo, parecía que acababa de ser infectado, por lo que no eran muchos. Sin embargo, los gusanos ya debían haber puesto huevos en las flores, por lo que fue imposible eliminarlos todos sin el uso de pesticidas. Iris frunció el ceño. La señora Landes sugirió, ¿por qué no lo intentamos también, señora? Iris se preguntó en voz alta. Pero recuerdo claramente que las flores en las que usé pesticidas en el pasado habían muerto. La señora Landes señaló la maceta de A Glimpse of Blood y dijo, recuerdo que dijiste que esta maceta de flores es de un tipo excepcionalmente delicado. Ya que incluso él puede recuperarse, esta maceta de crisantemos definitivamente también se recuperará. Iris miró la olla de A Glimpse of Blood que había vuelto a enderezarse y brillar con vigor. Por fin, suspiró y dijo, está bien. Sacó el pesticida que había comprado,
Lo diluyó y lo roció suavemente sobre los capullos de crisantemo. Los pequeños gusanos huyeron como si acabaran de encontrarse con su enemigo natural. Desafortunadamente, cayeron sobre las hojas después de alejarse solo un par de pasos, sin poder moverse más. La señora Landes exclamó con aprobación: ¿No es el insecticida mucho mejor que el vinagre que usó? Y tampoco huele mucho. El vinagre simplemente huele demasiado fuerte. Y también es amargo. En su lugar, eche un vistazo a esto. El pesticida ya ha matado a los gusanos de manera tan silenciosa. Sin embargo, Iris estaba bastante preocupada. Seguramente nada saldrá mal, ¿verdad? Se sintió bastante incómoda. La señora Landes se rió y dijo: incluso la joven señorita de al lado puede curar una maceta con flores tan fácilmente, y mucho menos usted, señora. Ten un poco de confianza en ti mismo. Bien entonces. Miró los crisantemos de color púrpura oscuro. Cuando vio que no parecían afectados, suspiró aliviada. Colocó la maceta de crisantemos infectados afuera y la mantuvo alejada de las otras flores. Debería estar bien después de hacer eso. Con eso en mente, Iris regresó a la casa. Sin embargo, cuando Iris se despertó al día siguiente y fue a revisar la maceta de crisantemos, quedó atónita. La maceta de crisantemos realmente se había marchitado. Además, la flor que ella había rociado específicamente con pesticida el día anterior ya estaba medio podrida. No solo estaba caído, sino que también se le habían caído los pétalos y parecía medio muerto. Iris. La señora Landes también quedó atónita ante la vista. ¿Cómo puede ser esto? Iris entró en pánico. ¿Qué tengo que hacer? La señora Landes estaba perpleja. Sin embargo, esto no debería ser así. Señora, esa jovencita salvó fácilmente su bote de A Glimpse of Blood con solo jugar un poco. ¿Por qué esta maceta de flores quedó así? Tan pronto como dijo eso, la cabeza de Iris se levantó abruptamente. Quizás, ¿esa joven señorita no estaba simplemente bromeando? La señora Landes quedó desconcertada. ¿Qué quiere decir con eso, señora? Iris se enderezó. Sus grandes y hermosos ojos estaban llenos de conmoción y asombro. Ella respondió: significa que la joven señorita es en realidad una maestra criadora de orquídeas. Vamos, señora Landes, vayamos al lado y pidamos consejo. La señora Landes asintió. Los dos fueron a la puerta de al lado, pero incluso después de tocar la puerta durante mucho tiempo, nadie abrió la puerta. La señora Landes entró en pánico. ¿Por qué no abre la puerta? Seguramente ella vive aquí, ¿verdad? Iris respiró hondo. Llame a la oficina de administración de propiedades y solicite su número. Bueno. Mientras tanto, Tania estaba dando un paseo con Nora y Pete afuera. Tania estaba muy engreída mientras contemplaba el paisaje en el complejo de villas. ¿No es grande el lugar, Pete? Pete respondió. Supongo que está bien. Es aproximadamente del mismo tamaño que mi jardín. ¿También tienes un arroyo en tu jardín? Preguntó Tania. Pete asintió. Sí. También hay un estanque que extrae agua de las aguas termales, por lo que es posible cultivar flores de loto allí incluso en invierno. Tania. Pete dejó escapar un suspiro. Aunque ya tengo 5 años y corro en la mansión todos los días, todavía no he dado una vuelta completa por la mansión. Tania se quedó sin palabras de envidia. Detener. No hagas más alarde de humildad. Ella saludó y dijo: vamos. Conduciremos directamente a la villa. Madrina ahora tiene su propia casa, Pete. Viviré aquí en el futuro. Pete asintió. Bueno. El grupo llegó a la villa de Tania. Tan pronto como el auto se detuvo, la señora Landes corrió, agarró la mano de Nora y le dijo: señorita, ayuda. Capítulo 242. Los niños no deben estar sin su madre. Casualmente, la vecina que sabía plantar orquídeas también tenía el apellido Smith, lo que le hizo tener una buena impresión del apellido Smith. Ella bajó los ojos. Entiendo. ¿Hay algo más? Tina quedó atónita por su tono ligero. ¿No te importa? Iris se burló. Ya dije que no me interesa el asunto de Justin. Señora York, si quiere afectarlo usándome, ha hecho un movimiento en falso.
Adiós. No le dio a Tina la oportunidad de volver a hablar y cerró la puerta. Tina, que estaba bloqueada afuera, apretó los dientes con odio mientras miraba hacia la puerta. Apretó los puños con fuerza y respiró hondo antes de salir. Cuando la señora Landes regresó de hacer compras, vio a Iris sentada en el columpio del patio, aturdida. Ella quedó atónita y preguntó: «Señora, ¿qué pasa?» Iris suspiró. «Justin está enamorado». La señora Landes quedó atónita. Entonces, ella no pudo evitar regañarlo. «Este joven maestro es demasiado insensible. Ya que está en una relación, debería haber traído a esa chica aquí para conocerte». En realidad. Iris bajó los ojos. «Mientras le guste, todo lo demás está bien. Siento que Pete es un poco lamentable». La señora Landes sabía que Iris había pensado en ella misma. Después de dudar un rato, caminó hacia su lado y se puso en cuclillas, tomándole la mano. «Señora, el joven maestro no es así». Iris se burló. «Él no es. Pero en una familia el papel de la madre es demasiado importante. ¿No has oído hablar de un dicho? Con una madrastra, tienes un padrastro». La señora Landes guardó silencio durante un rato. La señora no era así en el pasado. Cuando confiaba en alguien, lo hacía incondicionalmente. Sin embargo, después de lo que le pasó a Shir, su corazón se rompió por completo. Entonces, ¿ya no confiaba demasiado en ninguna mujer? Sin embargo, la señora Landes también sabía que el estatus de la persona a cargo de las familias ricas era importante. Era como el trono de un país. Si un joven amo se casa y la esposa da a luz a un nuevo hijo, ¿qué madre no sería parcial hacia su propio hijo? Sin mencionar que todavía tenían que heredar el negocio de los Hunt. La señora Landes suspiró. «Señora, Pete es realmente autista. Es demasiado exigente para él asumir la carga de una familia». ¿No lo dijo el joven maestro? Nunca planeó dejar que el pequeño joven maestro se hiciera cargo de los Hunt. Probablemente estaba infestado de gusanos, pero como habían usado pesticidas, los gusanos habían desaparecido. Sin embargo, las flores también resultaron dañadas como resultado. Ella frunció. El pesticida ya ha penetrado profundamente en la flor. Esta flor ya no se puede salvar. La señora Landes rompió a llorar. «Todo es culpa mía, señora, todo es mi culpa. Vi que la joven señorita logró salvar las flores rociándolas con vinagre, así que pensé que el pesticida también estaría bien». Sollozó. El vinagre claramente olía aún más fuerte y picante que el pesticida. Tanya no pudo evitar decir secamente: «Mira lo que estás diciendo. El vinagre es comestible, pero ¿son comestibles los pesticidas?». Sus palabras hicieron que la señora Landes se ahogara, pero mantuvo la cabeza gacha y se secó las lágrimas. Iris solo había decidido usar el pesticida porque la había convencido de hacerlo. Aunque no la obligaría a compensar las flores, le molestó ver a Landes triste. Miró a Nora y le preguntó: «¿Puede salvar esta maceta de flores, señora Smith?». Las cejas de Iris también estaban fruncidas y parecía miserable. «No dije que esta maceta de flores se va a morir», respondió Nora. Tanto la señora Landes como Iris quedaron desconcertadas por sus palabras y la miraron. Solo entonces Nora dijo lentamente: «Ya no puedes conservar esta flor en particular, pero la maceta con flores todavía se puede salvar mientras tú». Enumeró algunas hierbas y dijo: «Prepáralas hasta que llenen solo 3 tazones de agua. Diluya la solución y riegue las flores con ella después de eso, y esta maceta de flores estará bien. Las flores volverán a crecer después de eso». Iris quedó atónita cuando la escuchó enumerar verbalmente la receta con tanta naturalidad. ¿Por qué su método de utilizar la medicina tradicional para tratar las flores se parece tanto al estilo de Orchidiance? Pero Orchidiance no tenía su sede en Estados Unidos. Mientras Iris se preguntaba sobre eso, vio a Nora bostezar después de terminar. Luego, lentamente comenzó a caminar hacia la puerta. «Simplemente haz lo que te digo y todo estará bien. Estamos regresando». Iris entró en pánico. Corrió hacia Nora, la agarró y le dijo: «Señora Smith, ¿verdad? ¿Vamos a agregarnos en Messenger?». «Nora». Iris sonrió y dijo: «No te preocupes, definitivamente no te molestaré. A lo sumo, solo me acercaré a ti cuando algo salga mal con mis orquídeas». «Nora».
Ella quería negarse. Después de todo, el dueño de la villa no. 9 no parecía una persona sencilla. Ella no quería meterse en ningún problema. Pero cuando vio la mirada ansiosa en los ojos de Iris, así como su hermoso rostro, prácticamente libre de imperfecciones, de repente no se atrevió a hacerlo. 2. Nunca admitiría que Cherry había heredado de ella su amor por las caras bonitas. Sacó su celular y se agregaron en Messenger. Solo entonces se fue a la casa de al lado con Tanya. La señora Landes salió a comprar las hierbas que Nora había enumerado, por lo que Iris fue la única en la villa por un tiempo. Se sentó en la silla de madera del jardín y abrió la página de Facebook de Nora. Una maestra criadora de orquídeas como ella definitivamente compartiría muchos consejos sobre el cultivo de orquídeas, ¿verdad? Desafortunadamente, ¿su página estaba realmente vacía? Iris sospechó que la joven la había excluido, por lo que se desplazó hacia arriba en la página y descubrió que la lista de amigos de la otra parte era visible para ella. En ese caso. Entonces, ¿la señora Smith nunca había publicado nada antes? ¿Qué tan perezosa era ella? Las comisuras de sus labios tuvieron un pequeño espasmo. En medio de su sorpresa, alguien llamó a la puerta de nuevo. Inconscientemente se levantó y se acercó para abrir la puerta. Tan pronto como abrió la puerta, vio a Tina afuera. La expresión de Iris instantáneamente se volvió fría. ¿Para qué está aquí, señora York? Tina respondió, estoy aquí para controlar su orquídea, señora Hunt. Iris no pudo evitar sonreír al escuchar su respuesta. No, está bien. Alguien ya curó mi orquídea. ¿Alguien ya lo había curado? Tina se sorprendió. ¿Cómo puede ser? Había pedido ayuda en varios sitios web y también se acercó a varias personas que eran expertas en el tratamiento de las enfermedades de las orquídeas, pero todos dijeron que era inútil. ¿Cómo es posible que ya se haya recuperado? Todavía estaba pensando en eso cuando Iris sonrió y preguntó, ¿hay algo más? Tina se mordió el labio. Supuso que Justin debió haber contratado a un experto para que observara la orquídea, solo para poder evitar que ella se acercara a Iris. En cualquier caso, su intención original de complacer a Iris era solo para poder. La mirada en los ojos de Tina se oscureció. De repente, sonrió y dijo, en realidad, solo estoy aquí para informarle sobre algo, señora Hunt. Iris estaba un poco sorprendida. ¿Qué? Tina entrecerró los ojos. ¿Sabes que tu hijo empezó a salir con una mujer de una familia don nadie y la convirtió en su novia? Iris respondió fríamente, no me interesa saber nada de eso. Tina, sin embargo, volvió a sonreír y dijo, puede que no te interese saber sobre su novia, pero ¿qué pasa con tu nieto, el pequeño señor Hunt? A ti tampoco te interesa saber de él. ¿No tienes miedo de que esa mujer imprudente abuse de tu nieto después de que se case con un miembro de la familia? Cuando Tina conversó con Iris en el pasado, descubrió que la mujer siempre intentaba acercar el tema a Pete y hacerla hablar sobre él. Aunque no visitó a su nieto, todavía le agradaba mucho. Por lo tanto, Tina usó su carta de triunfo de inmediato. Después de todo, él no es su verdadero hijo, por lo que ella solo puede ser su madrastra. Una vez que ella se case con el señor Hunt y le dé un hijo, ¿crees que él seguirá manteniendo su posición como heredero de la familia? La mandíbula de Iris se tensó. No tenía la intención de interferir con las relaciones de su hijo, ni se dejaría incitar fácilmente por las simples palabras de alguien. Sin embargo, esto no le impidió investigar los antecedentes de la otra parte. ¿Quién es ella?, preguntó Iris. Tina respondió emocionada, su nombre es Nora Smith. Iris. Herrero. Capítulo 243. La mamá de Cherry, la señora Landes, se quedó sin palabras. En aquel entonces, cuando Justin de repente tuvo un hijo, provocó una intensa reacción por parte de todos. Cuando se acercó, Iris preguntó, ¿quién es la madre del niño? En ese momento, la actitud de Justin era muy fría. ¿Importa si el niño tiene madre o no? Iris se quedó sin palabras. Sabía que en ese momento Justin se quejaba de que, como su madre, ella siempre se escondía afuera y nunca regresaba a casa. Sin embargo, él no entendió sus arduos esfuerzos. Ella lo estaba protegiendo al no regresar. Su actitud hacia ella siempre había sido muy fría.
Cada vez que venía cuando era joven, siempre seguía un horario estricto, ya que había acordado con los Hunt. También fue por esto que las cosas habían cambiado un poco a lo largo de los años. De vez en cuando venía a verla, pero no tenían nada que decirse, por lo que solo se quedó un rato antes de irse. Quizás fue porque sabía lo difícil que era criar a su hijo después de tenerlo. En casa de los Hunt. Cuando Justin recibió la llamada de la señora Landes, se sorprendió un poco, especialmente cuando escuchó esa petición especial de traer a Cherry. Colgó y miró a Cherry, que estaba jugando. Él preguntó, «Cherry, ¿estás dispuesta a venir conmigo a ver a la abuela?» Cereza. Sus grandes ojos se llenaron de confusión. «¿Todavía tengo abuela?» Con eso, inmediatamente se tapó la boca. Se terminó. Ella lo había dejado escapar. Su hermano definitivamente sabía que todavía había una abuela. Mientras pensaba en esto, vio a su padre agacharse y decirle a la cara, «Sí, es normal que no la conozcas. Después de todo, solo has visto a tu abuela unas pocas veces». Uf. Así que así fue como fue. Cherry exhaló un suspiro de alivio y quedó encantada. Bueno. A ella le gustaba la abuela. Como su bisabuela, sería una anciana muy amable. Le daría muchos regalos. Recientemente, Cherry se había convertido en la favorita de Hunt Corporation. Al pensar en esto, dijo emocionada, «Papá, iré a cambiarme de ropa». Justin asintió. Todavía tenía algunos asuntos laborales que resolver, así que fue al estudio. Cherry regresó a su habitación y se cambió de ropa. En el momento en que salió, vio a Roger parado en la puerta. Él le estaba sonriendo con los ojos entrecerrados. «Pete, ¿vas a salir?» Cereza asintió. «Sí, voy a ver a la abuela». Roger sonrió de repente. Iris quedó atónita. Sí. Pete tenía autismo. Iris había visto a Pete antes. Hace medio año, ella había ido a verlo en secreto y había visto que el niño estaba solo y no era muy sociable. Ella había subido para hablar con él, pero él la había ignorado. Ella suspiró. Aunque ese es el caso, si él está dispuesto a estar cerca de mí y crecer conmigo, podría ser la mejor manera para todos. Pero... Sin embargo, él no estaba dispuesto a seguirla. Ella suspiró de nuevo. Después de un rato, levantó la vista y dijo, «Llama a Justin. Pídele que traiga a Pete a verme». La señora Landes asintió, loca de alegría. Esta era la primera vez que la señora tomaba la iniciativa de buscar a Justin desde que se mudó de Hunts. Ella rápidamente asintió. Bueno. Corrió a su habitación para hacer una llamada, pero Iris seguía mirando al cielo. Pensó en cuando era joven. Cuando descubrió que su marido la había engañado, decidió divorciarse. Incluso si se divorciaran, ella definitivamente no podría llevarse a su hijo. Después de todo, el abuelo de Justin todavía estaba presente en ese momento y era el jefe de los Hunt. Él mismo había criado a Justin y estaba loco de alegría por su inteligencia. Lo había criado cuidadosamente. En ese momento, ella sentía que la gente debía vivir por sí misma. Por tanto, aún así, estaba decidida a divorciarse. En ese momento, la señora Hunt de los Hunt la había dejado ir de vacaciones durante medio mes. Ella decidiría si quería divorciarse después de su regreso. Ella estuvo de acuerdo y por eso se fue. Sin embargo, no esperaba que después de que la madre biológica dejara al lado de su hijo, la amante la visitaría. Cuando estaba en el extranjero y escuchó algunas noticias, una vez estuvo preocupada por la seguridad de Justin. Sin embargo, también sabía que Justin era de carne y hueso del Señor Hunt y que no le pasaría nada. Con este pensamiento en mente, regresó después de jugar en el extranjero durante 14 días completos. Ella todavía estaba decidida a divorciarse. Su marido afirmó que él y su amante estaban realmente enamorados. Incluso si no se divorciaran, los dos solo tendrían un matrimonio de conveniencia. Ella no quería un matrimonio así. Preferiría retirarse y perseguir su propia felicidad. El orgullo en sus huesos le hacía pensar en todo con demasiada sencillez. Cuando regresó a la casa, una que no había visto en medio mes, vio a su familia mirándola con extrañeza. Susurraron, «¡Qué lástima!». El apodo de señora desapareció y también su hijo. Capítulo 244. ¿Criar a su hija?
Por supuesto, fue para darle a Pete más espacio para crecer. Cuando Pete cumpliera 10 años, aprendiera sobre el bien y el mal y tuviera sus propios pensamientos, al menos podría protegerse antes de buscar su propia felicidad. Sin embargo, Iris no dijo esas palabras. Ella solo dijo con frialdad: si te casas, habrá muchos problemas. No quiero preocuparme por eso. Además, este año solo tienes 25 años. Es el momento de ser impulsivo. Es posible que una zorra de afuera te haya hechizado. Cuando tengas 30 años, si todavía te gusta, no será demasiado tarde para casarte. Justin de repente apretó los puños. ¿Zorra? ¿Era así como veía a la mujer que le gustaba? Él se burló. Haces que parezca como si me hubieras manejado todos estos años. Como no lo has hecho, entonces no te molestes. Bajó los ojos para ocultar la frialdad en ellos. El lunar en el rabillo del ojo exudaba la misma frialdad y distancia que Iris. Además, ya soy viejo. Ya no tienes que preocuparte por mí. Con eso, le tendió la mano a Cherry. Pete, vámonos. Cherry miró a su hermosa abuela y luego a su padre. Pensando en las palabras de la bella abuela, miró a Justin vacilante. Al final, se liberó del abrazo de Iris y caminó hacia Justin. Justin se inclinó y la levantó antes de decir respetuosamente: si no hay nada más, me iré primero. Iris no dijo nada. Justin añadió: además, si me caso en el futuro, la llevaré a verte. ¿Te gustará? Por supuesto, también puede que no te guste porque nunca te ha gustado nadie, ¿verdad? Después de decir esto, se dio vuelta y se fue. Después de que el sonido del auto desapareciera en la puerta, la señora Landes caminó hacia Iris. Su voz no pudo evitar temblar. Señora, ¿por qué hace esto? Después de tantos años, tu relación con el joven maestro finalmente se ha aliviado un poco. ¿Por qué estás discutiendo de nuevo? Iris suspiró profundamente. Eso es bueno. La señora Landes quedó atónita. Iris miró al cielo. Cuanto peor sea nuestra relación, menos problemas le causaremos. La señora Landes suspiró de nuevo y preguntó: ¿entonces deberíamos investigar a Nora? Iris negó con la cabeza. No hay necesidad. La señora Landes quedó atónita. Iris dijo vacilante: la mujer que le gusta no puede ser una mala persona. Además, incluso si investigamos, es inútil. Su personalidad sigue siendo la misma que cuando era joven. Pete, recuerdo que no te gustaba hablar mucho en el pasado. ¿Por qué hablas tanto ahora? Cherry inclinó la cabeza y dijo con calma: porque me he recuperado. Entendido. Cherry aprovechó la oportunidad para elogiar a su mami. La novia de mi papá, que también es mi mamá, curó mi enfermedad. Roger entrecerró los ojos. ¿Tu mami? Sí, soy Nora, es una gran doctora. Cherry empezó a halagar a su madre sin dudarlo. No solo es hermosa y amable, sino que también es genial y valiente. Ella también es muy guapa. Lo más importante es que mi padre quiere casarse con ella. Roger no tomaba en serio a una mujer así. Después de todo, no importa cuán poderosa fuera, ¿cuán poderosa podría ser cuando creciera en un lugar pequeño como California? Solo dijo con calma: eres tan joven. ¿Alguna vez pensaste que una madrastra sería muy mala? Cereza. Roger continuó hechizándola. Has oído hablar de la historia de Blancanieves, ¿verdad? La madrastra de esa historia es una bruja. Con una madrastra, tú también te convertirás en Blancanieves. Entonces estarás en problemas. Cherry frunció los labios. Roger, si tu madrastra da a luz a un hermano menor con tu padre, tu posición como líder ya no será necesaria. ¿Has pensado en las consecuencias? Si Justin no estuviera casado, su estatus en la junta sería más ligero. Después de todo, al medir a una persona, hay que tener en cuenta su carrera y su familia. Cuando Roger se enteró de que tenía novia, su primera reacción fue detenerlo. Incluso si no pudiera detenerlo, la semilla del odio que había sido plantada en el corazón de Pete germinaría lentamente en el futuro. Si hubiera un conflicto entre la esposa de Justin y Pete, él definitivamente no podría cuidar de sí mismo. Quizás habría una laguna en su control de la empresa y podría aprovecharla. Su imaginación se volvió loca.
Incluso sintió que cualquier niño de 5 años estaría en guardia cuando escuchara esto. De hecho, el niño frente a él ya estaba sumido en sus pensamientos. Cherry frunció levemente el ceño y su sonrisa se convirtió en un pequeño moño. ¿Hermanito? Debería ser divertido, ¿verdad? Pero mamá definitivamente no querrá tener otro hijo. Roger quedó atónito. Sintió algo. ¿Otro? Cereza asintió. Sí. Mi mamá tiene un hijo. Roger estaba aún más atónito. ¿Qué? ¿Tu mamá tuvo un hijo? ¿Con quién lo tuvo? ¿Qué edad tiene ese niño? ¿Un niño o una niña? Cherry dijo, es una princesita hermosa, linda, ingeniosa y adorable. Ella es como una flor a los ojos de todos, ¿entendido? Parecía que esa mujer había hechizado mucho a Pete. De lo contrario, ¿por qué elogiaría así a esa niña? No, tenía que decírselo a la anciana. Cuando pensó en esto, fue como si hubiera encontrado un pilar de apoyo. Caminó directamente hacia la anciana. Cherry saltó hacia Justin. Luego, los dos tomaron un coche hasta la villa y vieron a Iris. Tan pronto como entraron, los ojos de Iris se posaron en Cherry. Sus ojos se iluminaron. Pete, ¿estás aquí? Cherry la miró con curiosidad. Sus grandes ojos como uvas estaban llenos de curiosidad. Cuando se dio cuenta de que esta abuela era diferente a su bisabuela, sin arrugas en el rostro, al instante se emocionó como una pequeña mariposa. Saltó a los brazos de Iris y gritó dulcemente, «Abuela». Iris se quedó helada. Después de pasar tantos años con frío, de repente abrazó a la pequeña y suave Cherry. Le recordó cómo había abrazado a Justin en aquel entonces y su corazón de repente se ablandó. La expresión fría que siempre había estado en el rostro de Justin desapareció inconscientemente y sus labios se curvaron en una sonrisa. Sí. Justin la miró. Su sonrisa era como cuando él era joven. Cada vez que regresaba a casa después de la escuela, ella siempre lo esperaba amablemente en casa. Pero más tarde, ahuyentó a su padre y se mudó. Justin bajó los ojos. En ese momento, Iris dijo, «Tina dijo que tienes una novia poco confiable y que estás planeando casarte». Justin hizo una pausa y frunció el ceño. Estaba a punto de hablar cuando Iris de repente dijo, «No me importará si tienes novia, pero si te casas, ¿puedes esperar otros 5 años?» Las palabras de Justin se detuvieron repentinamente cuando la ira repentinamente aumentó en su corazón. Él preguntó, ¿por qué? Capítulo 245. ¿Cuál es su nombre, señora Smith? Roger quedó desconcertado. ¿Qué? Justin lo miró. Todavía no había traído a Pete y Nora a casa, por lo que no debía dejarle saber a Roger que los dos niños se parecen. De lo contrario, dado lo inteligente que era, rápidamente se daría cuenta de que Cherry era falsa. Le causaría problemas a Nora cuando eso sucediera. Sería terrible si accidentalmente los lastimara a los dos. Sin embargo, en el momento en que pensó en eso, Justin recordó de repente que Nora era la hermana mayor de la escuela de artes marciales King. Si Roger realmente enviara a alguien a quitarle la vida a Pete, pensó que probablemente sería él quien terminaría herido. De todos modos, esto en última instancia seguía siendo un montón de problemas, y esa mujer era la que más odiaba los problemas. Tosió y se abstuvo de responder. En cuanto a Roger, pareció entender algo después de procesar las palabras de Justin. ¿Estás diciendo que ella no traerá a su hijo cuando se case contigo? Entonces, ¿el niño se quedará con los Anderson? No se trata de un solo hijo ni de dinero. Después de todo, ¿cuánto dinero puede gastar una niña? Justin, el problema fundamental aquí es esa mujer. Vamos, abuela, habla con él. La anciana señora Hunt frunció el ceño. Ella desaprobaba muchísimo este matrimonio, pero aún así, no podía simplemente avergonzar a Justin delante de Roger. Por eso, dijo, estos son los asuntos domésticos de Justin, ¿por qué no te vas por ahora? Roger asintió y salió de la habitación. Después de que él se fue, la anciana extendió su dedo y golpeó a Justin. ¿Tú realmente vas a casarte con esa mujer? Justin dejó escapar un suspiro. Su tono se volvió más íntimo y dijo, abuela, todavía es demasiado pronto para hablar de matrimonio. La señora Hunt se sorprendió. ¿Eh?
¿Qué quieres decir? Sabía que simplemente estás bromeando y no hablas en serio con ella. ¿Estás saliendo con ella simplemente por novedad? El rostro de Justin se contrajo un poco. Rápidamente la interrumpió y dijo, no, es porque todavía estoy tratando de cortejarla. La anciana señora Hunt. Justin suspiró. Ella no está interesada en mí. La señora Hunt sintió como si acabara de escuchar el chiste más grande del mundo. Totalmente atónita, refutó. ¿De verdad hay una mujer en Nueva York que no está interesada en ti? No dará marcha atrás una vez que haya decidido algo. Al ver su lamentable estado, la señora Landes no pudo evitar suspirar profundamente. Dio un paso adelante y la sujetó por el hombro. Señora, ha sido duro para usted todos estos años. ¿Por qué hay que estar amargado? Es todo el papel de una madre. Vale la pena para el niño. Iris se levantó y caminó hacia el invernadero. La señora Landes se quedó afuera de la puerta y miró el invernadero en silencio. La señora era así. Cuanto más molesta estaba, más tranquila parecía. Cada vez que tenía problemas, le gustaba regar las flores. Ya había regado 2 veces la maceta Incland, pero no lo notó en absoluto. En el camino de regreso a los Hunt, cuanto más pensaba Justin en ello, más se enojaba. Hace muchos años, Iris y su padre tuvieron un cambio de matrimonio. En ese momento, su abuelo estaba tan enojado que echó a su padre de la casa, dejando atrás a Iris y a él. No sabía quién tenía razón y quién no. En ese momento, él era joven, pero cuando creció, todos los rastros de su infancia habían sido borrados. No pudo encontrar nada en absoluto. Además, tanto Iris como su padre dijeron que Iris ya no amaba a su padre. Ella lo había utilizado para amenazar a su padre y a su abuelo. Si su abuelo se quedaba con ella, tendría que ahuyentar a su padre. Si se quedaba con su padre, ella dejaría a los Hunt con él. En ese momento, su abuelo tenía grandes esperanzas en él. Solo tenía 5 años, pero su abuelo ya había determinado su coeficiente intelectual. Por lo tanto, los había elegido a él y a Iris sin dudarlo. Cuando creció, se dio cuenta de que no había nada bueno o malo absoluto en un matrimonio. Además, su padre había pasado el resto de su vida con otra mujer mientras su madre envejecía sola en esta pequeña villa. Si su madre tenía razón o no, a él no le importaba. Sin embargo, no podía entender por qué su madre tuvo que irse incluso después de que su padre se fuera. ¿No dijo que se quedaría? Cuando iba a buscar a Iris cuando era joven, ella siempre se mostraba fría e incluso lo odiaba. No mucho después de que él llegara, ella lo ahuyentaría. No podía sentir ningún amor maternal por parte de ella. Cuando Justin pensó en esto, bajó los ojos y suspiró. Incluso si su madre no era buena, seguía siendo su madre. Por lo tanto, no se le puede culpar de todo esto. Solo se puede culpar al verdadero culpable. Ante ese pensamiento, cogió su teléfono y llamó a Sean. No quiero volver a ver al doctor York en Nueva York. Sean quedó atónito por un momento, pero luego se dio cuenta de algo y respondió, sí. Después de colgar, el humor de Justin finalmente se relajó un poco. Luego, recordó que la señorita Smith era célibe en lo que respecta al matrimonio. Fue muy problemático. ¿Cómo podría mentirle a esa mujer y registrar su matrimonio? Mientras estaba sumido en sus pensamientos, el coche ya había llegado a Hunt's. Cuando entraron, el mayordomo se acercó. Señor, la anciana quiere que vaya. Justin. ¿Qué estaba pasando hoy? ¿Todos lo estaban buscando? Él preguntó. ¿Qué pasó? El mayordomo bajó la cabeza. El joven maestro Roger está con la anciana. Debe haber dicho algo malo otra vez. Dado que ese era el caso, no debería dejar ir a Cherry en caso de que tenga una mala impresión del niño. Justin consiguió que alguien se llevara a Cherry antes de ir a la habitación de la anciana. Tan pronto como entró, gritó, «Abuela». La anciana frunció el ceño y su voz temblaba. «Justin, escuché que encontraste a una mujer que ya dio a luz. Tú, ¿por qué estás tan confundido? ¿Cómo puede una persona así ser digna de ti?» Justin bajó los ojos y miró a Roger. «¿Escuchaste?» Roger instantáneamente puso una mirada obediente. «Hermano mayor, estoy haciendo esto por tu propio bien.
Hay tantas mujeres afuera. Todas las personas de la alta sociedad de Nueva York quieren casarse contigo. ¿Por qué te dejas seducir por una mujer así? Ella tuvo un hijo antes. ¿Quieres una mujer así de segunda mano? Una mirada feroz cruzó por los ojos de Justin. Casualmente yo también tengo un hijo. Entonces, ¿soy también un hombre de segunda mano? Roger sonrió instantáneamente. Hermano mayor, no bromees, ¿cómo pueden un hombre y una mujer ser iguales? Además, si te casas con ella, ¿los demás no se reirán de los Hunt? Dirán que recogiste los zapatos rotos de otra persona. Además, incluso la ayudarás a criar a la hija de otro hombre. Justin se burló. ¿Quién dijo que la estamos ayudando a criar a la hija de otro hombre? Capítulo 246. Hermanas divinas. Nora estaba a punto de responder cuando Iris prosiguió. ¿Sabes cómo surgió mi bote de A Glimpse of Blood? En realidad fue mi hijo quien me la regaló en mi cumpleaños. Sé que lo hizo para que yo pusiera todos mis sentimientos en las flores, pero lo que él no sabe es que en realidad yo no tenía ningún amor por las orquídeas. En el pasado, la jardinería me resultaba muy molesta, pero para cuidar esa maceta de flores compré muchas orquídeas para aprender y adquirir algo de experiencia. A lo largo de los años, he matado muchas orquídeas mientras intentaba cuidarlas. Todavía recuerdo que la primera maceta de flores que maté fue Nora. Ella se calló y escuchó en silencio. Sabía que lo que Iris necesitaba en ese momento era alguien que la escuchara. Necesitaba desahogar algunas de sus emociones. Habló de muchas cosas y Nora la miró seriamente. Ella no la encontró molesta. Después de todo, ella simplemente no podía molestarse ante un rostro tan hermoso. Podría mirarla todo el día sin ningún problema. Iris habló principalmente sobre fragmentos de su vida con su hijo. A través de sus palabras, Nora llegó a saber más o menos en qué tipo de situación se encontraba. Por alguna razón, ella y su hijo vivían separados. Además, no se llevaban muy bien y su hijo rara vez la visitaba. Se dio cuenta de esto porque solo habló de cómo creció su hijo, pero nunca de cómo pasaban tiempo juntos. Iris habló durante 2 horas enteras. Al final, se le secó la garganta y la señora Landes les trajo un poco de té de frutas. Tomó un sorbo y dijo con voz ronca, ¿no le agradaría que sea tan prolija, señora Smith? Ha pasado mucho tiempo desde que hablé tanto. No, no lo haré. Siéntete libre de continuar, respondió Nora. Iris. Nunca antes había visto a una chica tan tranquila y hermosa con una actitud tan casual. En particular, cada vez que mencionaba cómo había matado accidentalmente una orquídea, Nora siempre intervenía con una frase o dos y le enseñaba métodos que podría haber usado para salvar las flores en ese momento. También aprendió mucho sobre el cuidado de las orquídeas durante la charla. Cuanto más charlaban, mejor se llevaban entre ellos. Finalmente, Iris sugirió, creo que nos llevamos muy bien, señora Smith. ¿Por qué no nos convertimos en una familia jurada? Su nieto era conocido por tener un alto coeficiente intelectual y era muy sobresaliente en todos los aspectos. Sumado a esto su buena presencia, las hijas de todas las familias adineradas acudían a él, a pesar de que ya tenía un hijo. A lo largo de los años, no faltaron personas que acudieron a ella para preguntarle en secreto o abiertamente sobre sus asuntos matrimoniales, recomendar candidatos potenciales o incluso recomendarse a sí mismos. Incluso esa chica de los Smith estaba interesada en él. Los Hunts y los Smiths eran originalmente una buena pareja el uno para el otro. Era una pena que la chica de los Smith fuera una hija adoptiva. De lo contrario, se habrían hecho bastante bien, ya que ambos jóvenes eran excepcionales. Por supuesto, todas estas eran solo sus propias opiniones. También le había pedido su opinión a su nieto en ese entonces, pero desafortunadamente, él no estaba interesado en ella. Pero ahora, ¿había alguien que no estaba interesado en su nieto? ¿Estaba simplemente haciéndosela difícil o realmente no estaba interesada en él? La señora Hunt inmediatamente disipó una de las dos posibilidades en el momento en que pensó en ellas. No había manera de que su nieto no se diera cuenta si ella simplemente se estaba haciéndola difícil. Él era incluso mejor leyendo a la gente que ella en estos días. Esto despertó la curiosidad de la anciana. Eso me da mucha curiosidad por esa joven señorita. Tráela a casa y déjame echarle un vistazo algún día.
Justin asintió. Ningún problema. Después de que Justin se fue, la anciana de repente llamó a alguien y le dijo: «Pide a alguien que investigue a Nora Smith». «Sí, señora». La anciana frunció el ceño. Aunque la felicidad de su nieto era importante, el honor de los Hunt también lo era. Incluso si esa mujer fuera genial, el hecho de que hubiera dado a luz al hijo de otro hombre seguiría siendo su pasado oscuro y provocaría que se burlaran de ella y se rieran de ella durante toda la vida. No era optimista acerca de ellos dos. Por lo tanto, tenía la intención de buscar una oportunidad para conocer a la señora Smith y a su hija. Mientras tanto, en la villa de las afueras, Nora estaba apoyada en el sofá y cabeceaba. Junto a ella, Tanya ya había llevado a Pete arriba. Ya había ordenado los 3 dormitorios de arriba durante los últimos días. Aparte del dormitorio principal destinado a ella, para las otras 2 habitaciones, convirtió una en una habitación para niños y la otra en una para niñas. Llevó a Pete a la habitación para niños y le preguntó: «¿Te gusta?». Pete miró la habitación, que estaba decorada completamente en azul. La cama tenía incluso una temática del Capitán América. El niño, que se quedó un poco sin palabras, respondió: «Qué infantil». Tanya frunció el labio con desdén. «Eres demasiado precoz para tu edad, muchacho. ¿Cómo es la decoración de tu habitación en casa de los Hunt?». Pete respondió: «Está decorado en tonos negro, blanco y gris, que son más elegantes. Te llevaré allí algún día». De repente se detuvo en este punto. Porque de repente se le ocurrió que el tirano ya había cambiado la decoración de su habitación al gusto de Cherry. Toda la habitación era rosa. Las comisuras de los labios de Pete se contrajeron un poco. Luego preguntó: «¿Para quién es esta habitación?». Los ojos de Tanya parecían un poco perdidos pero también decididos. Ella respondió: «Es para mi hijo». Pete quedó desconcertado. «¿Tienes un hijo?». Tanya dudó por un momento antes de responder: «También puede ser una hija, así que también preparé una habitación para niñas. Cuando Cherry regrese, le preguntaré si le gusta o no. Definitivamente encontraría a su hijo. Y una vez que lo hiciera, el niño inmediatamente tendría su propia habitación». Quería darle a su hijo todo el amor maternal que le debía todos estos años. El pensamiento apenas se había formado cuando sonó su teléfono celular. Cuando contestó la llamada, la voz de Joel llegó desde el otro lado. «Soy yo». La actitud de Tanya se volvió fría. «¿Pasa algo, señor Smith?». Joel se quedó callado por un rato antes de finalmente decir: «Mi hija quiere aprender a bailar. Me pregunto si será conveniente que la señora Turner». «No, no es». Tanya colgó sin dudarlo. A su lado, Pete se quedó sin palabras. Toc toc. El sonido de alguien llamando vino de repente desde la puerta. Nora, que dormía en el sofá, se despertó con el ruido. Se frotó los ojos y se puso de pie. Cuando abrió la puerta, la señora Landes inmediatamente tomó su mano y dijo: «La señora está de mal humor hoy, señora Smith. Parecía que se llevaba bien contigo cuando estuvo charlando contigo hoy. ¿Puedes pasar un tiempo con ella y hablar con ella?». Nora estaba a punto de responder cuando la señora Landes exhaló un suspiro. Ella dijo: «La señora tuvo una discusión con su hijo. Ella realmente está pasando por un momento difícil». Capítulo 247. Amor duro en la villa de las afueras. La señora Landes estaba en medio de los preparativos de la cena cuando de repente escuchó un grito desde el piso superior, lo que hizo que le temblaran las manos y casi se corta el dedo con el cuchillo de la cocina. Corrió escaleras arriba con el cuchillo de cocina y preguntó nerviosamente: «¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa?». Iris, que estaba descansando en el sillón reclinable, se sentó erguida mientras miraba su teléfono celular con incredulidad. Cuando vio entrar a la señora Landes, la mujer aturdida preguntó: «Hoy temprano, ¿cómo dijo Tina York que se llamaba la novia de Justin?». «Ya sabes, Nora Smith», respondió la señora Landes. Iris tragó saliva mientras volvía a mirar el mensaje de texto. Las 5 palabras: «Mi nombre es Nora Smith», se mostraban claramente. Ella se frotó los ojos. Cuando volvió a ver las 5 palabras, no pudo evitar soltar otro grito. «Ah».
La señora Landes recibió otra gran sorpresa. Ella se estremeció y dijo: «Dios mío, mi preciosa señora, por favor no me asuste más. Ya soy viejo, así que ya no puedo soportar más descargas. ¿Qué pasa?». Iris levantó la cabeza y miró débilmente a la señora Landes. «Señora Landes, yo, creo que estoy en problemas». «Señora Landes». Iris preguntó: «Si te digo que la chica de la que Justin se ha enamorado, la que Tina York dice que lo ha estado molestando, es la misma señora Smith con la que estábamos hablando hoy, ¿me creerías?». «Señora Landes». La señora Landes pensó en la actitud indiferente de Nora y en el aura que la rodeaba y sacudió la cabeza. Después de ser seguidora de Iris durante tantos años, hacía tiempo que había aprendido a leer a las personas e identificarlas. La señora Smith no era una persona común y corriente. No había duda de que era una persona impresionante. Estaba claro que ella e Iris no eran personas comunes y corrientes, y todos los demás se morían por ayudarlas. Sin embargo, cuando fue a pedirle a la señora Smith que hablara con Iris, ella se mostró reacia a hacerlo. La señora Landes negó con la cabeza. «No lo creo». Iris asintió. «Yo tampoco lo creo». La señora Landes preguntó: «Por cierto, señora, ¿no dijo hoy la señora Smith que tiene un hijo?». «Sí, es cierto». Iris dijo: «La Nora Smith que mencionó Tina York solo tiene una hija. Ella no tiene un hijo». Iris estaba a punto de sugerir tomarla como su ahijada cuando Nora respondió: «Claro, hermana divina». «Iris». Ella quedó atónita por un momento. Luego se echó a reír y dijo: «Tengo casi 50 años, ¿cómo puedes llamarme Dios hermana?». Nora se quedó desconcertada por un momento. Miró el rostro encantador y bonito frente a ella. Los años no parecían haber dejado ninguna marca en su rostro. No pudo evitar decir: «Pareces demasiado joven». No hace falta decir que Iris quedó encantada con el cumplido. Se tocó la mejilla y dijo: «Tú también eres muy joven, ¿no? ¿Ya tienes 20 años?». Nora se rió. «Mi hijo ya cumple 5 años este año». «¿Hijo?». Iris estaba estupefacta. «Pero eres tan joven, ¿y ya tienes un hijo?». Nora asintió. Iris preguntó: «¿Dónde está?». Nora asintió con la barbilla hacia la villa número 10 y respondió: «Está en casa de mi amigo». Iris se levantó de inmediato. «¿En realidad? ¿Por qué no me llevas con él?». «Como su dios, tía, yo también debería visitarlo». Nora pensó en cómo Pete seguía intentando esconderse y supo de inmediato que tal vez conocía a la dama que tenía delante y que no deseaba encontrarse con ella todavía. «Por eso», dijo, «olvídalo. Él es tímido». Iris tampoco lo forzó. «Está bien. Te dejaré conocer a mi hijo la próxima vez que estés aquí, hermana divina». Nora sonrió y se levantó. «Seguro. Se hace tarde, tengo que volver». Iris la despidió. Cuando los dos llegaron a la puerta, Nora de repente se quedó quieta y la miró. Ella dijo: «Hermana, a veces lo que más importa entre dos personas es la confianza. Puede que estés protegiendo a tu hijo a tu manera, pero ¿qué pasa si tu hijo ya no necesita que lo protejas?». Iris se quedó inmóvil, atónita. La chica frente a ella era simplemente muy perspicaz. Ella no había mencionado ni una palabra sobre lo que había llevado a la situación actual, solo habló brevemente sobre cómo interactuaba con su hijo, pero en realidad lo había adivinado. Miró a Nora sin comprender. Nora bajó la mirada, asintió con la cabeza y se fue. Iris apretó los puños con fuerza mientras miraba la forma delgada y frágil de la niña. En algún momento, la señora Landes se acercó detrás de ella y dijo: «Señora Smith tiene razón, señora. Usted ya ha hecho tales sacrificios durante muchos años. Es hora de decirle la verdad al señor. Justin ahora supervisa a los Hunt y ya no es el chico que necesitaba tu protección en aquel entonces». Iris, aturdida, se giró y miró a la señora Landes. Al final, ella dejó escapar un suspiro. «Incluso si se lo digo ahora, ¿estaría dispuesto a creerme?». La señora Landes quedó atónita. Para mantener su distancia con Justin, Iris siempre lo había tratado con mucha frialdad y distancia durante las últimas 2 décadas. ¿Cómo es posible explicar fácilmente 2 décadas de distanciamiento con solo unas pocas palabras? La señora Landes suspiró.
Iris se dio vuelta y regresó a la habitación. Ya llevo más de 20 años así, ¿por qué molestarse en crearle problemas ahora? La señora Landes permaneció en silencio durante un largo rato mientras miraba a Iris desde atrás. Para ser honesto, la señora también anhelaba el perdón de Justin, ¿no? Era solo que ella no estaba dispuesta a contárselo, ni sabía cómo hacerlo. De hecho, ya se había acostumbrado a hablar con frialdad a lo largo de los años y ya no sabía cómo hablarle cálidamente a nadie. La señora Landes bajó la cabeza. Nora llevó a Pete al auto después de regresar a casa de Tanya. Tanya los despidió a los dos de mala gana. No vayan, muchachos. Este lugar es tan grande, pero soy el único aquí, tengo miedo. Nora arqueó las cejas. Entonces, ¿qué tal si vienes a casa de los Anderson con nosotros? Tanya. Ella se había mudado oficialmente hoy. ¿Por qué se mudaría nuevamente y los seguiría? Las comisuras de sus labios tuvieron un pequeño espasmo y finalmente soltó la puerta del auto. Miró a Nora y dijo, «Maldita sea, qué cruel eres. Además, ¿qué tiene de bueno la casa de los Anderson para que simplemente tengas que volver?» Nora bostezó. «La cama allí es bastante buena». Después de despedirlos a los dos, Tanya, muy resentida, regresó a su villa. Después de ver a Tanya entrar a la villa por el espejo retrovisor, Pete finalmente preguntó, «Mami, ¿cómo estuvo tu charla con GR, con la señora que vive al lado?» La abuela era realmente rara. Seguramente ella no intimidó a mamá, ¿verdad? Tan pronto como pensó eso, Nora respondió, «Bueno, nos llevamos muy bien. Ahora somos hermanas espirituales, así que de ahora en adelante ella será tu tía divina». Pete estaba lleno de signos de interrogación cuando la escuchó. ¿Cómo se convirtió la abuela en su tía? ¿Qué había pasado entre mami y abuela? Mientras Pete dudaba de sí mismo, el coche regresó a casa de los Anderson. Después de estacionar, Nora salió del auto con su celular. Ignoró por completo a Pete, que estaba detrás, que saltaba del auto alto y luego se ponía de puntillas para cerrar la puerta. Ella estaba respondiendo al mensaje de texto de su recién adquirida hermana espiritual, «Estoy en casa. Iris, es bueno saber que has llegado sano y salvo a casa. Estoy muy feliz de conocerte». Nora hizo una pausa. Luego, de repente sonrió y escribió, «Por cierto, mi nombre es Nora Smith». Capítulo 248. Deje que los dos niños se conozcan y se familiaricen entre sí. Los dos preguntaron al unísono, «Nora, ¿no tienes una relación con el señor Hunt?» Como dice el refrán, golpear es señal de cariño y maldecir es señal de amor. ¿Cómo es posible que no estén en una relación? Nora se frotó la frente de dolor. ¿Cómo se suponía que iba a explicar esto? Los ojos de Melissa se abrieron y tartamudeó. «Nora. Nora, ¿es así como sueles hablar con el señor Hunt?» Ese era el señor Hunt. Ni siquiera Simon se atrevió a regañar así al señor Hunt. Sin embargo, Melissa tragó. Por alguna razón, la cara de Nora se sentía un poco caliente cuando su tía y su abuela la miraban así. Tosió y de repente dijo, «Tía, el señor Hunt y yo realmente no tenemos una relación. Nosotros solo». Sin embargo, ella no pudo decir nada. Justo cuando se sentía en conflicto y quería usar una palabra para expresar con precisión su relación, Melissa sonrió. «Entiendo, entiendo. Nora, no tienes que dar explicaciones». «Nora». Ella dudó. «¿Tú entiendes?» «Sí». Melissa sonrió. «Muy bien, deja de hablar. No te obligaré. Después de todo, eres joven y de piel fina». «Nora. ¿Es de piel fina? ¿Tuvo algún malentendido sobre ella?» Movió los labios y escuchó a la señora Anderson decir con entusiasmo, «Melissa, sube conmigo más tarde y mira cuántas joyas me quedan. Quiero preparar una dote para Nora». Melissa asintió. «Muy bien, yo también prepararé un poco». Ella se enderezó y sonrió. «He criado a 2 hijos pero aún no me he preparado para una boda. Vamos a casar a nuestras hijas. Mamá tiene que enseñarme qué preparar». La señora Anderson sonrió. «Seguro. En aquel entonces, no enviamos a tu hermana mayor a casarnos, pero tu segunda hermana se casó en casa».
Aún recuerdo esas costumbres. Las reglas aquí son realmente grandes. Nora. ¿Entendieron? Las comisuras de sus labios se torcieron. Abuela, no es necesario. Tía, no tienes que. Tan pronto como dijo esto, las dos personas emocionadas inmediatamente la miraron. Después de un rato, la señora Anderson bajó los hombros. Eso es cierto. Después de casarme con los Anderson, no valoraron mucho mis joyas. Suspiro, ya es viejo, no hay ningún diseño nuevo. Melissa asintió también. Sí, los Hunt tienen activos por valor de cientos de miles de millones de dólares. Entonces, la señora Landes dijo con cautela, ¿qué pasa si el nombre de Nora Smith se ha vuelto muy popular? Después de todo, no es ni un nombre particularmente raro ni un apellido oscuro. Iris vaciló. ¿Es eso así? No mucha gente llama Nora a sus hijas hoy en día, ¿verdad? No, espera. ¿Quizás Tina se refería a Nora? ¿O Noreen? Iris se consoló. Por fin, dijo, si queremos saber si ella es realmente la indicada o no, la próxima vez que invitemos a la señora Smith, también podemos pedirle a Justin que venga. De esta manera lo sabremos con seguridad, ¿verdad? La señora Landes asintió. Sí, es cierto. Ella es tu hermana espiritual de todos modos, así que no importa. Iris exhaló un suspiro de alivio. Nora, que no tenía ni idea de que Iris estuvo en una lucha interna durante toda la noche, subió con Pete después de que ella regresó a casa de los Anderson. Después de lavarse, los dos felizmente se quedaron dormidos en la cama. La noche transcurrió pacíficamente. Al día siguiente, Nora volvió a dormir hasta que salió el sol antes de despertarse finalmente. Acababa de estirarse y bajar tranquilamente las escaleras cuando vio a la anciana señora Anderson y a Melissa sentadas solemnemente en el sofá de la sala de estar. Levantaron la vista cuando escucharon que se abría la puerta. Cuando la vieron, se pusieron de pie inmediatamente. Melissa exclamó, «Finalmente te levantaste, Nora». La voz de Nora todavía sonaba un poco nasal cuando preguntó, «¿Qué pasa?». La señora Anderson y Melissa intercambiaron una mirada. Por fin, Melissa dijo solemnemente, «Señora Hunt te ha invitado a la mansión de los Hunt. También te ha pedido que traigas a Cherry». Nora. Ella frunció el ceño y preguntó perpleja, «¿Señora Caza?». Melissa asintió. Sí, la abuela de Justin. Nora sabía quién era, por supuesto. Después de todo, ella fue quien curó la enfermedad de esa anciana. Nora estaba muy desconcertada. ¿Para qué me pide que vaya? Tan pronto como dijo eso, Melissa la miró gravemente y le preguntó, «Ven aquí, Nora. Tengo algo que quiero preguntarte. Por favor, respóndeme en serio». Nora bajó las escaleras, se acercó arrastrando los pies y se sentó frente a Melissa y la señora Anderson. «¿Qué es?». Melissa respiró hondo y preguntó con cautela, «¿Tú y Justin, ustedes dos son?». Levantó dos dedos, los juntó un par de veces y continuó. ¿Tener una cita? No, no lo estamos. Sin embargo, en ese momento sonó su teléfono celular. Ella miró hacia abajo para ver que, señor narcisista estaba llamando. Respondió la llamada y subconscientemente dijo, «¿Qué puedo hacer por usted, señor Hunt?». El hombre al otro lado de la llamada habló en voz baja y profunda. «Poco. Solo quería invitarla a salir, eso es todo, señora Smith». Nora. Ella estaba un poco sorprendida. ¿Una cita? Así es. ¿No te hice una promesa el otro día? Tenemos que tener citas con más frecuencia, para no seguir haciéndote tomar la iniciativa de acercarte a mí con el pretexto de visitar a Pete. En este sentido, los hombres deberían tomar la iniciativa, ¿no? Nora preguntó de mala gana, ¿dónde? ¿Y cuándo? ¿Qué tal ahora? ¿Vamos al cine? No, gracias. Nora dijo, las películas me hacen quedarme dormida. Son aburridos cuando sus argumentos no tienen sentido. ¿Qué tal entonces recorrer el campo? ¿Para que podamos admirar un campo interminable de hortalizas en una granja? Lo siento, señor Hunt, pero vengo de un pueblo pequeño. Estas cosas no son rarezas para mí. ¿Qué te apetece hacer entonces? Nora respondió de inmediato, quiero dormir.
Tres. El otro extremo de la llamada quedó en silencio durante mucho tiempo, tanto que Nora incluso se preguntó en un momento si la llamada se había desconectado debido a una pérdida de señal. Justo cuando estaba a punto de colgar, la voz del cabrón volvió a sonar. ¿No estamos moviendo las cosas demasiado rápido? Nora. Acabamos de empezar a salir, por lo que nuestra relación aún no ha llegado al punto de pasión y enamoramiento. ¿No es demasiado temprano para dormir juntos? Pero, por supuesto, dado que usted fue quien mencionó el tema, definitivamente la satisfaceré, señora Smith. 2. Nora. Obviamente quiso decir que quería dormir sola. Ese cabrón era simplemente demasiado narcisista. Una vez más, el hombre enfureció tanto a Nora que ella rechinó los dientes con furia. Ella espetó. ¿Es usted incapaz de entender inglés, señor Hunt? ¿O tal vez necesitas que te opere el cerebro? Sus palabras de repente le recordaron a Justin un mensaje que Auntie le había transmitido una vez a través de Solo. El mensaje lo había enojado tanto en ese momento que decidió golpear a la otra parte una vez que la encontrara. Pero más tarde se le olvidó. Ahora que ella había mencionado el tema, Justin de repente sonrió y dijo: «Tus palabras me recordaron un mensaje que Auntie me pasó en aquel entonces». Nora. ¿Por qué me insultó esa vez, señora Smith?, preguntó Justino. Nora. Porque eres tan narcisista, por supuesto. ¿Pero podría ella decir eso? No, ella no podía. Una vez que lo dijera, tendría que explicar que no estaba enamorada de él, lo que luego requeriría que explicara por qué se acercaba a Pete. Arrinconada, Nora tosió y dijo: ¿no llaman a ese comportamiento amor duro? Entonces Nora dijo: si no hay nada más, colgaré, señor Hunt. Justo cuando estaba a punto de colgar, Justin se rió suavemente y dijo: por favor, espera un momento. Nora hizo una pausa. Al momento siguiente, su voz volvió a viajar a través del teléfono. Sobre dormir. Sin embargo, no le dio a Justin la oportunidad de continuar y colgó de inmediato. Cuando volvió a mirar hacia arriba, vio a Melissa y a la señora Anderson, asombradas, mirándola. Capítulo 249. Regresando a las cacerías. Después de charlar un rato más, Melissa colgó y fue a charlar con la señora Anderson. Melissa estaba preocupada. Señora. La actitud de Hunt es bastante buena, pero no sé si se trata de su educación básica o si está muy satisfecha con Nora. La señora Anderson suspiró. Si estuviera satisfecha, no habría llamado temprano en la mañana para pedirle a Nora que viniera. Melissa apretó la mandíbula y no habló. El comportamiento de la señora Hunt fue realmente muy grosero. Cuando los niños comunes y corrientes se enamoraran, el hombre definitivamente sería más proactivo. Sin embargo, no había ninguna razón para que un anciano llamara directamente a la niña a su casa. Si realmente quisieran ver cómo era, la mayoría la visitaría personalmente. En la antigüedad, si a la familia real le gustaba a alguien, lo convocaban al palacio para echar un vistazo. Por lo tanto, esto hizo que Melissa y la señora Anderson se sintieran muy incómodas. Aunque los Anderson ya estaban en una situación desesperada, todavía eran una familia prominente. No eran una familia pequeña en Nueva York. La señora Anderson suspiró profundamente y dijo el punto principal. Es porque Nora quedó embarazada antes de casarse y dio a luz a un niño. Melissa se indignó y sus palabras se volvieron un poco desagradables. Pero Justin también tiene un hijo. No sé de dónde sacó un hijo ilegítimo. La señora Anderson negó con la cabeza. ¿Por qué no lo entiendes? A sus ojos, su familia es diferente. Especialmente los hombres, son aún más diferentes. Al igual que los emperadores en la antigüedad, ¿podría ser que con un niño el puesto de emperatriz ya no sea importante? Todavía había muchas mujeres corriendo hacia adelante. ¿Quién despreciaría al emperador por tener un hijo afuera? Pero si una niña tuviera una hija ilegítima, su estatus caería. Aunque ya eran tiempos modernos, cuanto más noble era una familia, más particulares eran. Valoraban más a los hombres que a las mujeres. Tomemos como ejemplo a los Anderson. Por muy abiertas que fueran, Sienna se había casado y había dejado a Simon heredar el negocio familiar.
Melissa sabía que esto no estaba bien. Era normal que la gente se casara 2 veces y mucho menos tuviera un hijo. Sin embargo, cuando escuchó las palabras de la señora Anderson, guardó silencio. Ella suspiró. Está bien, iré. La señora Anderson asintió. Nosotros, los Anderson, ni siquiera podemos permitirnos ahora unos cientos de millones de dólares. Nora, es porque no tenemos la capacidad, Nora. Ella agitó la mano. Eso no es lo que quise decir. Y Melissa tomó su mano. Sé que nuestras cosas son solo una gota en el océano para las cazas, pero estas son todas nuestras intenciones. Además, le hemos transferido el 35% de las acciones de Harmonia Pharmacy. Firma el contrato algún día y entrará en vigor. Nora. Estaba a punto de decir algo cuando la señora Anderson de repente suspiró profundamente. Justin no es malo, pero la vida de los Hunt en realidad no es fácil. Melissa la miró. Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente dices esto? La señora Anderson frunció el ceño. Los Hunt son muy grandes y tienen muchos negocios. También tienen muchos competidores. Suspiró. Miró a Nora. Nora, la segunda rama de los Hunt siempre está causando problemas, pero en realidad no tienen mucho poder. Justin puede aplastarlos con un solo dedo. Poder casarme con él puede parecer glorioso, pero ¿sabes? En aquel entonces, la madre de Justin también parecía gloriosa, pero al final, la expulsaron de la casa. Melissa frunció el ceño. Hablando de eso, Justin puede reprimir al resto de los Hunt, pero no puede reprimir a su madre. Escuché que su madre tiene una personalidad muy extraña. Con una suegra así, ¿qué debemos hacer con tu personalidad? Aunque Nora parecía tranquila, esto fue solo frente a ellos. Melissa conocía a esta sobrina suya. Era muy mordaz cuando se trataba de malas intenciones. Tenía mucho miedo de que después de que Nora se casara con Justin, tuviera un conflicto con su suegra y la golpeara directamente. Mientras pensaba en todo esto, la señora Anderson suspiró. En realidad, hay algo importante. Melissa quedó atónita. ¿Qué? La señora Anderson miró a Nora. Después de casarte con Justin, ¿todavía quieres tener un hijo? Melissa inmediatamente entendió algo y miró a Nora. Nora. Frente a sus miradas, ella respondió lentamente, no. Su cuerpo parecía fuerte, pero estaba muy débil internamente. En aquel entonces, había perdido mucha sangre y apenas había escapado de la muerte. Sus cimientos habían estado dañados durante mucho tiempo. Dormir durante mucho tiempo era un signo de deficiencia de su cuerpo. ¿Tienes otro hijo? ¿Eso no la mataría? Sin embargo, los pensamientos de la señora Anderson se habían extraviado. Si no das a luz, todo estará bien.